Listo, dice así, buenas tardes, saludos desde el más acá a la gente que en el más allá vea esta grabación, saludos a los acá presentes. Nuestra misión el día de hoy es hablar de la prueba, venga, venimos a rajar, un poquito a desahogarnos. Vamos a hablar de la prueba de competencia lectora y no crean que mi intención es meterles miedo, pero en el primer minuto de clase tengo que decirles que las cosas con competencia lectora en los últimos exámenes han estado bastante terroríficas en relación al número de preguntas buenas que necesitamos para pasar, y pues este semestre la estandarización estuvo fea. Ahorita vamos a hablar de estandarización, les tengo el estandarizado de competencia lectora de este semestre para que lo miremos. Entonces, pues nada, vamos a hablar varias cositas respecto a la prueba de competencia lectora. La idea es que si usted nunca ha presentado el examen, que sé que hay algunos chicos que son de colegio, pues se entere más o menos de cómo son las cosas. Si usted lo ha presentado, pero no es consciente de cómo evalúa, de qué necesita para el examen de la Universidad de Antioquia en competencia lectora, pues hoy lo vamos a hablar. Y la idea es que al final de la clase, espérenme, ay, perdón, estornudé. Si usted ya presentó la prueba, ya pues, les tocó ver mi estornudo en vivo y en directo. Si usted ya presentó la prueba, igual que nos textualicemos, y al final vamos a resolver un par de preguntitas de competencia lectora para que ya nos vayamos acercando al examen. Les traigo preguntas de 7 exámenes. Haga cuenta que usted tiene 7 dedos alzados. Si al terminar la clase usted bajó los 7 dedos, usted ya es un guerrero de la Universidad de Antioquia. Vamos a probarlo. Esto es un examen de qué tanto daño les ha hecho la universidad. Vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, antes de empezar, les pongo en pantalla las diapositivas. Bueno, yo les puse ahorita pues como la información de las becas, les comenté ahorita en la clase de Pipe, rápidamente se los comento acá a ustedes. En momento aleatorio de la clase, yo voy a decir, listo, voy a rifar la beca ya. Entonces, pongo una ruletica y de forma aleatoria, cualquiera de los que estén aquí presentes puede ganarse la beca. Listo. La idea es incentivar no solo a los que tengan buenas competencias, sino que cualquiera se pueda ganar la beca este semestre. Entonces, no vamos a tener hoy quizzes. No sé si alguno ha estado en las clases gratuitas de los semestres pasados, y hacíamos un quizzes y el ganador del quizzes ganaba la beca, pero esta vez tomamos la decisión de que fuera aleatorio y que todos pudieran participar, porque pues si están aquí justamente es porque necesitan prepararse, ¿cierto? Entonces va a ser de forma aleatoria en cualquier momento de la clase, ¿listo? Para que lo tengan ahí como al pendiente. Y ya, eso es importante como sobre las... Ahora sí les pongo en pantalla las diapositivas y manos a la obra. Espérenme pues. Yo comparto por acá. ¿Listos? Bueno, bienvenidos de nuevo a la casita, a mi casita. Creo que todos saben y se nota mucho que el proyecto viene de acá, ¿cierto? Es mi proyecto, es mi bebé. Mi bebé no, ya es un niño grande, ya sé de edad, tiene 5 años. Me presento para los que no me conozcan. Mi nombre es Agustina, soy filóloga hispanista egresada de la Universidad de Antioquia. Yo egresé de la Universidad de Antioquia y lo único que puedo decirle al respecto es que ese sueño que usted tiene de estar allá es uno de los sueños más nobles que puede tener. Primero porque yo pienso, creo fervorosamente en que la educación es el camino de la libertad. ¿Por qué? Porque yo vengo de una familia de recursos bajos, ¿cierto? En mi casa vivimos los 4, éramos un núcleo familiar de 4, con un mínimo toda la vida. Mi papá fue jardinero y me siento muy orgullosa de decirlo. Y de alguna manera la educación ha mejorado mi calidad de vida y la de los seres que quiero. No les voy a decir que soy multimillonaria, porque realmente no es así, pero la educación me ha dado muchísimo, y no solo en aspectos económicos, sino que me ha retribuido en la satisfacción que siento, ¿cierto? Yo me siento muy feliz con lo que hago. Amo profundamente ser profesora, amo profundamente trabajar con sueños, y creo que es algo que la educación me ha permitido. Y justamente porque soy una persona satisfecha con su quehacer, ¿cierto? Con una vocación definida, con un trabajo que disfruta porque realmente lo amo profundamente, siento como esa responsabilidad de retribuirlo, ¿cierto? Yo quiero que usted también se sienta
igual de feliz que yo cuando esté operando, cuando esté en un consultorio, cuando esté haciendo una contabilidad de una empresa, cuando esté traduciendo un texto, cuando esté curando un animalito. No sé qué carrera quiere usted, pero quiero que se sienta igual de satisfecho de lo que yo me siento en este momento con mi profesión y con el oficio que elegí a partir de esa profesión, ¿cierto? No soy filóloga de la Universidad de Antioquia, entiendo completamente su sueño, me alegra mucho que todavía lo tenga. En una sociedad en la que todo el mundo quiere ser youtuber o vender gomitas con calcio por internet, pues me alegra mucho que usted todavía le apueste a la educación. De verdad que es algo que me parece muy importante, que ustedes sean de esos jóvenes que no se han dejado llevar por lo que la moda nos dice, y pues es que uno puede vender por internet, yo vendo por internet también, aquí estamos, pero creo que sí es necesario, digamos, como esa parte de la educación para salir adelante, no solo en el plano económico, sino también para la realización personal. Bueno, como les decía, la casita tiene 5 años, lo del producto lo que hace. Sí, exacto, esos ya son gastos externos. ¿Qué les iba a decir yo? El PREU lleva 5 años y la verdad es que ha tenido muy buenos resultados por varias razones. Yo creo que trabajamos como por medio de estrategias, pero sin dejar de lado la teoría. No podemos decir que solo con estrategias se puede pasar, como algunos universitarios lo creen, o que dándole la teoría ruda, seca, como otros universitarios lo creen, también se puede pasar. Yo creo que nosotros mezclamos de una forma muy inteligente ambas cosas. Yo confío plenamente en que yo le puedo decir a usted que es un acusativo, que es un deíctico, cuáles son las categorías gramaticales, pero que le puedo explicar cómo esa teoría la puede aplicar en las preguntas, ¿cierto? Y creo que Pipe maneja una metodología bastante similar. Entonces esa metodología ha sido bastante buena. También nos conviene mucho el hecho de que no somos un PREU masivo, usted no va a ver 1000 personas aquí o 200 personas conectadas en clase, y eso permite que nos conozcamos. Y pues otra parte muy importante de CELIDEA es que es una casita, ustedes le han llamado casita, el nombre se lo dieron ustedes, no yo, justamente porque tratamos de que sea un lugar seguro. Para mí es un refugio estar aquí y dar clase, pero yo sé que para muchos de ustedes en muchos momentos también puede ser un refugio, porque este proceso no es fácil. Yo sé que es muy duro, que es muy frustrante, que el tío dice que porque se va a volver a presentar, que la prima dice que ella ya va en 5º semestre, que usted ha empezado. Yo sé que es un proceso bastante difícil, entonces acompañarnos desde lo emocional también es algo bastante importante. Bueno, eso respecto a lo que es el IDEA. No les voy a volver a repetir lo de las becas y lo de la programación, porque ya está ahí. Tengan muy presente que las clases del miércoles y del jueves iban a ser netamente prácticas. Vamos a hacer un ejercicio. Mi propuesta es que lo hagamos con cronómetro. Eso sí se los quiero preguntar ya. ¿O prefieren que les mande mañana el ejercicio y ustedes lo hagan antes? Es que yo creo que es bueno que nos midamos con cronómetro y que lo hagamos en vivo, porque siempre va a pasar que alguno lo hizo, otro no lo hizo, entonces igual utilizamos el cronómetro y el que ya lo hizo se desordena. Entonces yo creo que mejor lo hacemos directamente en clase, pero miércoles y jueves va a ser práctico, vamos a hacer ejercicios, y hoy y mañana vamos a hablar de la prueba, ¿cierto? Hablando de eso y a lo que vinimos, pues muchachos, empecemos con los aspectos generales de la prueba de competencia lectora. Una pregunta seria, ¿todos los aquí presentes ya son guerreros de Dios? ¿Ya han presentado el examen varias veces o hay alguno nuevo, inocente? Lastimosamente, sí. Bueno, vea, hay nuevos, me encanta. No digan que son nuevos por desgracia, para nada. Pueden pasar a la primera. ¿Por qué? Porque están tomando la responsabilidad de prepararse. Y eso es algo muy importante. O sea, uno no puede pensar que le va a salir ese verde en la caja de Zucaritas, en el Kinder Sorpresa. Hay que prepararse, ¿cierto? Entonces el hecho de que estén aquí quiere decir que se están responsabilizando y que pueden pasar. Puede. No les voy a decir que con toda seguridad, pero pues la preparación nos puede llevar a ver ese verdecito, indudablemente. Mari ya va para la segunda. Está bien, está bien. Esperen que tengo manitos alzadas. Gise, cuéntanos. Sorry, es como que todo, Oli, otra vez de nuevo me verás y ya siempre. Y segundo, ay no, ya estoy cansada de ver ese rojo, ya no aguanto. Y ahorita pues acaban de salir los resultados de educación flexible y yo no me tenía mucha fe, pero igualmente lo intenté y otra vez vi ese rojo, que de 1000 personas en el puesto 169, ya no quiero.
Es que igual con educación flexible en medicina eso es muy complicado porque todo el mundo dice, ay, no, sí, otra oportunidad, pero pues dan un cupo. Es muy complicado, ¿cierto? Entonces, pues nada, vamos a ver cómo nos va, muchachos, porque hay que pasar por admisión general, son datos y hay que darlos. Si ustedes pueden, que la tercera sea la vencida. Bueno, aspectos generales de la prueba de competencia lectora. ¿Qué les puedo decir yo sobre competencia lectora con todos estos años de experiencia que tengo haciendo el examen de admisión? Yo creo que ya superamos un poquito esa mirada, ese comentario de no, es que competencia lectora es fácil, ¿cierto? O no, eso es subjetivo, o no, yo sé leer. Porque cuando yo empecé este proceso, pues cuando yo empecé a dar clases de preuniversitario, yo llevo toda la vida dando clases, ¿sí? Desde los 17 años estoy dando clases y pues a usted no le interesa mi edad, pero tengo 30, ¿cierto? Yo llevo muchos años dando clases, pero con preuniversitarios específicamente estoy trabajando desde el 2018. Y en el momento en que yo empecé a trabajar, digamos, con preuniversitarios, sí se tenía muy generalizada esa idea de, ay, eso es solo leer y yo sé leer, o eso es muy subjetivo, o no, eso hasta por descarte puede salir, o no hay que estudiar para competencia lectora, hay que estudiar es para razonamiento lógico, que es lo difícil. Yo creo que ya hemos superado un poquito eso, porque digamos que muchas personas que antes pensaban de esa manera, son datos y hay que darlos, se han quedado específicamente por competencia lectora. Les han faltado sus 2, sus 3 preguntas de competencia lectora y ahí se nota que realmente sí necesitamos una preparación, ¿cierto? Pero también porque ahorita somos conscientes de la forma en la que evalúa el examen de admisión la Universidad de Antioquia. ¿Cómo evalúa la Universidad de Antioquia el examen de admisión? Con un puntaje estandarizado. Pipe les habló un poquito de eso ahorita en la clase de la UNA. ¿Sí, Pipe? Bueno, yo les voy a hablar específicamente de la parte de competencia lectora. Esto es como para cuentos de terror con Sarostín. ¿Usted sabe cuántas preguntas necesitaba en competencia lectora para tener el puntaje de corte de medicina de este semestre? 37. Necesitaban 37, no 36, 37. Necesitaban 37 preguntas para pasar. Les voy a mostrar la estandarización, no se me alteren, les voy a responder todas sus dudas. Esta es la tabla de estandarización, no se las puse completica, pero ahí está la tabla de estandarización y de hecho con los años pasados para que lo analicemos. Una pausa necesaria para el que apenas esté empezando en este proceso. ¿Qué implica la estandarización? Así rapidito porque Pipe ya les habló de esto. El puntaje no es un puntaje bruto, es decir, cada pregunta no vale 2.5, que es lo que valdría si no se hace esto. Lo que hace la universidad es promediar. Y para que sea más entendible es extender los puntajes desde el que sacó la mayor cantidad de preguntas buenas hasta el que sacó la menor cantidad, extiende y reparte los puntajes y eso hace que tenga esas cifras con decimales particulares y que en algunos casos te premie o te castigue. ¿Qué quiere decir que premie o que castigue? Quiere decir que de ese puntaje que sería el puntaje bruto, tú puedes sacar un poquito más si estás por encima del promedio o un poquito menos si estás por debajo. ¿Qué pasó con competencia lectora el semestre pasado? Pillen esta columna de acá, la última columna, es la del semestre pasado. ¿Qué pasó con competencia lectora el semestre pasado? Nos hicieron casi la misma que en el 2024-1, que fue en el examen de la toma. Nadie tuvo premio, todos estuvieron castigados. ¿A qué me refiero con que estuvieron castigados? El puntaje bruto con 38 preguntas buenas debería ser de 95, ¿cierto? Pero el puntaje que tú sacabas, si tenías 38 preguntas buenas, era de 94,048. O sea que casi una unidad te está castigando. ¿Por qué? Porque en la distribución de los porcentajes, de acuerdo a cómo se comportó la prueba, a cómo la gente respondió, hacía que no te pudiera premiar, en cambio te castigara, ¿cierto? Si ustedes estuvieran ahorita en clase con Pipe, ¿no notan que la estandarización de competencia lectora es absurdamente diferente a la de razonamiento lógico? O sea, en razonamiento lógico, es más, yo tengo un dato, no he sacado la tabla de estandarización de razonamiento lógico, por varias causas, pero tengo los datos para sacar. Les voy a poner un ejemplo solito de razonamiento. En razonamiento lógico, con 24 preguntas, tú sacabas 89,297. O sea que para estar más a la fija, necesitabas 25 preguntas de razonamiento lógico para pasar a medicina.
pero en competencia lectora necesitabas 37, sí, 37, porque con 36 todavía no te daba, necesitabas 37 preguntas buenas para pasar, o sea que solo te podías equivocar en 3. Muchachos, si su sueño no es estudiar medicina, que es como el caso de la mitad de los que están aquí, ay, tan rico. Me alegra tanto por ustedes que no tengan sueños tan costosos y tan difíciles. Pero si su sueño es estudiar medicina, muchachos, realmente necesitamos una prueba de competencia lectora casi perfecta. Tienen 3 oportunidades de equivocarse. Profe, ¿yo puedo jugar con los puntajes? Pues yo creo que una pregunta de competencia lectora equivale a 3 de razonamiento. Entonces usted necesita sacar como las 40 de razonamiento para poder equivocarse en otras 4 más o menos de competencia lectora, ¿cierto? Sí se puede jugar, pero a la larga no mucho que digamos, no da mucha flexibilidad. Y eso quiere decir que si vamos para medicina, intentemos estar entre 35 y 37. Mi intención no es deprimirlos. Yo no quiero que se tiren al metro porque eso genera un taco ni el hijo de madre, usted le va a dejar una deuda muy brava a sus papás. No es mi intención deprimirlos, pero sí quiero que sean muy conscientes, de verdad muchachos, muy conscientes de que competencia lectora no está para dejar preguntas al azar y que realmente es bastante necesario que nos preparemos. ¿Por qué? Porque la prueba de competencia lectora es un lobo vestido de oveja. ¿A qué me refiero con que es un lobo vestido de oveja? Díganme que no se identifican con la imagen de la izquierda. Ustedes el día del examen salieron de allá todos felices y dijeron, ay, tan linda la nuez, ese examen tan chévere, eso estaba como fácil, yo lo resolví con mucho amor, me encantó, ¿cierto? Salieron así. Y entonces dijeron, ay, no, tan charro, la profesora estuvo más en las preguntas que en la actividad con los niños, ay, tan bonito el examen. Y luego llega el resultado y uno dice, ay, no, venga, ¿qué pasó aquí? Mami, que disculpe. Así fue con el de la mariposa. Bueno, yo creo que en los exámenes, en los últimos exámenes ha sido un sentimiento general. El examen de competencia lectora se ve fácil y salen todos tranquilos. A mí me ha pasado, yo voy a presentar el examen cada semestre y me ha pasado que voy al baño y escucho a la gente abajo diciendo, no, competencia lectora estaba súper fácil, yo sé que yo voy a pasar por competencia lectora. Y a mí me dan ganas de llevar tarjeticas y como cogerlo y decirle como amigo, venga, esto de pronto le puede servir. Así tarjeticas como las del juego del calamar. Voy a imprimir unas tarjeticas así bien lindas y se las voy a entregar cuando escuche los comentarios. Mentiras, no estoy diciendo que necesariamente no hayan pasado esas personas que yo escucho, pero sí tenemos esa idea de que como el examen es fácil, comillas, comillas, entonces no, ya estamos listos, pero luego el día de los resultados, pues miau, 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 son datos y hay que darlos. Gise, cuéntanos. Sari, a mí me pasa todo lo contrario. Siempre que digo, ay, no, ese examen estuvo asqueroso, me fue increíble, pero igualmente no me alcanza el puntaje. Pero cuando digo, ay, qué examen tan fácil, termino sacando como 60 de puntaje. O sea, todo mal. Y yo salí súper aburrida del examen de la nuez, que incluso yo fui como a que me dieras el abrazo y eso, y yo estaba súper aburrida, pero cuando hiciste la socialización, pues las respuestas que tú tenías a mí me habían dado en total 36 y me acabo de dar cuenta que había sacado era 33. Ok, ok. Hay que mirar bien esas respuestas. Yo en este momento, para formar el solucionario, tengo como base a Juan Pablo Zapata, que sacó 94. ¡Ay! Berraco tanteza en competencia lectora, eso quiere decir que tiene 38 buenas. Con base en él formaré otra vez el solucionario, pero pues igual también pasa cuando uno presenta el examen, que a veces uno cree que tiene una respuesta y tiene la otra. Bueno, hay margen de error ahí como con el solucionario. Pero pues sí, la verdad es que está bien difícil el asunto por la estandarización. Ahorita, yo sé que empecé por la estandarización, no era mi intención meterles miedo, pero es para que nos concentremos. Al que no haya presentado el examen, información general sobre el examen de admisión en la prueba de competencia lectora. Son 40 preguntas, también son 40 preguntas de razonamiento lógico. En total, para las 80 preguntas, 40 y 40, usted tiene 3 horas. Eso quiere decir que usted tiene aproximadamente 1 hora y media para hacer competencia lectora. Ayer hablé con Pipe. Las llamadas con Pipe no logran ser de menos de 40 minutos, son datos y hay que darlos. Y en lo que estábamos conversando, hablábamos un poquito de este asunto de la estandarización y él me decía, es que es difícil porque yo entiendo que a los chicos la estrategia que tenemos que proponerles los dos
es a que sean muy juiciosos con la prueba de competencia lectora y que no dejen nada al azar. Pero en razonamiento lógico uno tiene que intentar hacer todo lo que pueda. Y hay algo con la prueba de razonamiento lógico en los últimos semestres, y es que esa prueba parece otra prueba de competencia lectora. Ustedes han visto los textos que se ha metido la Universidad de Antioquia, y si no son textos, son unas preguntas así, pero que usted necesita las esferas del dragón para responderlas. Entonces, termina siendo también otra prueba supremamente larga, ¿cierto? Entonces, siento yo que esas 3 horas se están volviendo muy insuficientes para las 80 preguntas que tenemos que responder, más porque yo normalmente decía como, ay, responda competencia lectora en 45 minutos, pero ahorita con la poca posibilidad de equivocarnos que tenemos, yo creo que sí hay que ser un poquito más conscientes y que hay que dedicarle un poquito más de tiempo a competencia lectora. Entonces, como que el tiempo se vuelve un limitante y hay que practicar bastante para que no sea tan limitante para nosotros. Mari, cuéntanos. Hola, Saris. Oli. Saris, y sobre todo porque pues yo siento que en razonamiento lógico también juega mucho el papel de la suerte, porque pues para nadie es un secreto de que una de las 40 preguntas no las va a resolver. Pues eso no, eso es imposible. Entonces, pues más que, o sea, uno se enfoca mucho en CL, pero también no, el papel de la suerte en RL. Es complejo. Igual también hay que entender que, o sea, como que esa idea de, ay, no, sí, déjela ir, yo siento que también ya está mandándose un poquito a recoger, justamente por lo que dice Gise. O sea, la universidad se está dando cuenta de cómo estamos estudiando, de cómo nos estamos preparando y de alguna manera nos está poniendo trampitas. Esos textos largos son trampas. Porque usted dice como, ay, dejo ir esta, pero la otra está larga, entonces también la dejo ir, pero la otra está larga, entonces también dejo ir. Usted no puede dejar ir medio examen, porque ya necesita más de 20 para pasar a medicina en razonamiento lógico, ¿cierto? Entonces es algo bastante complejo. Ajá, si es por largo, dejo ir el 90% del examen, tal cual. Entonces, como que esa estrategia de dejar ir ya también se está volviendo obsoleta por la forma en la que la universidad está preguntando en razonamiento lógico. Yo pienso que hay que tener, hay que prepararse bastante para ser hábiles en la prueba de competencia lectora y, digamos, no demorarnos tanto, pero tampoco podemos ser afanados con la prueba de competencia lectora. Hay que darle el tiempo que se merece, que normalmente será entre 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, y que tal vez nos queden unos 10 minuticos más para razonamiento lógico, porque entendemos que por la parte procedimental, pues sí puede llegar a necesitar un poquito más de tiempo, o al menos para que usted tenga un tiempito de revisar, ¿cierto? De mirar qué más puede hacer, porque eso que usted deje de hacer puede ser la pregunta que le faltó para pasar, por lo que decía Mari justamente, es que depender de la suerte es muy duro, de verdad, porque yo no sé si ustedes carguen la sal que cargamos como la mitad de Colombia en general, o si ustedes sean personas de buena estrella, pero si la respuesta es la C, usted marca la B. Es una cosa tremenda. Entonces, como que depender de la suerte es bastante complejo. Vale, hace una pregunta por el chat interesante y es si se parecen el ICFES y la prueba de la Universidad de Antioquia. Para nada, el ICFES se parece más a la prueba de la Nacional que a la de la Universidad de Antioquia. ¿Y cuál considero más difícil? Es complejo, porque el ICFES es muy guiadito todo. Para mí el ICFES es una prueba de comprensión lectora toda, incluso en química. O sea, te ponen el texto, te dice cómo se hace el enlace y luego te piden que hagas el enlace tú. Entonces, de alguna manera te guía, ¿cierto? Incluso aunque uno piense que necesita conocimiento previo, los textos te van diciendo qué hacer, como que te van recordando ese conocimiento que deberías tener. Y en ese sentido se puede volver un poquito más tranquila. Mientras que en la Universidad de Antioquia el problema es justamente ese estandarizado, la cantidad de respuestas correctas que necesitas, que hay que ser realistas. Claro, 37 en competencia lectora es abrumador, pero 25 en razonamiento lógico no les parece también muy abrumador, porque es que razonamiento lógico le tenemos bastante temor, ¿no? Entonces, hacer 25 preguntas buenas en razonamiento lógico tampoco es que sea fácil. Yo creo que la conclusión a la que tenemos que llegar es que las dos se necesitan para pasar. Usted necesita un buen punto de competencia lectora y usted necesita un buen punto de razonamiento lógico. Y en ese orden de ideas, las dos las tenemos que estudiar. Alguien tenía la manito alzada, perdón. Si van a hablar, bien pueda, perdón, estaba terminando la idea. Listo. Bueno, 40 preguntas, 1 hora y media, eso es cuestionable, eso depende de cada quien. Podemos hacer estrategias si conocemos la prueba, podemos tener un buen manejo de tiempo si tenemos ciertas habilidades y ciertas capacidades. Yo personalmente pienso, y también me estoy adelantando otra diapositiva que hay acá,
pero yo personalmente pienso que la mejor forma de estudiar para el examen de la Universidad de Antioquia es haciendo exámenes. O sea, hoy mismo, si puede, coja en internet y busque exámenes de admisión Universidad de Antioquia y empiece a hacer lo que encuentre. En internet va a encontrar lo más viejito, ¿cierto? Empiece a hacer el de Cervantes, el que tiene las categorías de la belleza, ese siempre está en internet, hágalo. Está el de signos de la historia, hágalo. Enfréntese al examen, porque creo que es la mejor forma. El que usted conozca la prueba le va a dar herramientas para gestionarla. Cambia el texto, cambian las preguntas, pero usted ya sabe más o menos cómo es el molde, el arquetipo del examen. Entonces creo que para estudiar, hacer exámenes es lo mejor. En la casita hacemos muchos exámenes, hacemos el curso intensivo, son 26 exámenes en el semestre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y esas cartillas quedaron así, divinas, divinas, hermosas. Tienen muchos exámenes de muchos tipos. Si quieren prepararse con nosotros, bienvenidos sean, y pues ahí nos mechoneamos y nos damos los traques en los argumentos, pero seguramente aprenderemos mucho. RL y CL tienen el mismo valor, sí, Gabriela. De hecho, aunque los dos se estandaricen diferente, el promedio, el puntaje total que te dan son la suma de ambos puntajes dividido por 2, o sea, promediado el puntaje de la una o de la otra. No es que ni una valga más que la otra. Ambas tienen el mismo valor, pero ambas responden a dinámicas muy diferentes, ¿cierto? Competencia lectora por el estandarizado, que es lo que estamos mirando ahorita, implica mayor número de respuestas correctas. Bueno, terminando esta diapositiva, porque terminemos esta diapositiva, los textos. La universidad ha tenido múltiples estructuras, ¿cierto? Ha tenido incluso 5 textos, antes eran como texticos cortos, todos narrativos, todos bonitos, ese era un examen todo tierno. Hay exámenes de 3 textos, un par de exámenes, el del ensayo, el del bosón de Higgs, hay un par de exámenes que tienen 3 textos, pero la verdad es que en los últimos años, o sea, en la década de los 20 de este siglo, ya estamos viejos, solo ha habido exámenes de 2 textos o de un texto. Si son 2 textos, la estructura es texto 1, preguntas de texto 1, texto 2, preguntas de texto 2 y al final preguntas intertextuales, es decir, preguntas que relacionan ambos textos. Esa es como la estructura más común. Y esas preguntas intertextuales son cositas serias. Pero también puede salir un solo texto, como el semestre pasado, que el examen de la NUES fue un solo texto, y digamos que no tiene las preguntas intertextuales, y eso es positivo, porque las preguntas intertextuales suelen ser cascarudas, pero el hecho de que sea un solo texto se vuelve muy largo, se vuelve muy tedioso, y las preguntas terminan siendo muy rebuscadas. Puede haber mucha pregunta analógica, bueno, hay preguntas que uno dice como, ay, ¿de dónde sacaron tanta creatividad para hacer esta pregunta, cierto? Entonces, la estructura es importante, ¿cierto? Es importante. ¿Qué textos más o menos pregunta la universidad? Ya vamos para allá, eso lo vemos en un momentico. Dice pregunta, ¿el estandarizado queda mejor si el examen de CL es más complicado o queda igual? Dice, yo solía decir con toda la seguridad del caso que nos convenía un examen difícil porque eso hace que baje la estandarización. Y si le metemos lógica, pues sí, porque el promedio debería bajar, ¿cierto? O sea, no van a haber tantas personas con 36, 35, 38 preguntas correctas como para que el puntaje llegue hasta allá sin premiar. Pero, por ejemplo, los últimos semestres hemos tenido una tendencia en la que sí, el examen en la jornada que presenta medicina en específico, son datos y hay que darlos, es un poquito tranquilo, pero la otra jornada es difícil. Alguno de pronto se presentó a veterinaria, a biología, a una ingeniería, alguien presentó jornada 1, el examen del hombre posorgánico. Ese examen estaba muy maluco. ¡Qué cosa tan fea! Estaba feito de cara, son datos y hay que darles. Y aún así, la estandarización, miren dónde quedó, ¿cierto? La estandarización quedó altísima, porque antes la universidad estandarizaba, o sea, sacaba estos porcentajes por jornada, ¿sí? Era un estandarizado diferente en jornada 1 que en jornada 2. Ahorita el estandarizado es global. Entonces, no es por ponerlos en contra de los que tienen ese sueño costoso de estudiar medicina, pero por culpa de los de medicina que tienen un examen más sencillo, comillas, comillas, es estandarizado. A los que les toca el examen difícil, los castiga un montón, o sea, porque ese examen debería ser para que el estandarizado los premiara por la dificultad.
y en realidad no los premia, igual los castiga. Entonces, los que van para veterinaria, para biología, claro, su puntaje de corte es más bajo, usted no la tiene tan dura como el de medicina, pero tenga en cuenta que el de medicina le está subiendo el estandarizado y que eso también implica que usted necesite bastanticas preguntas para pasar, son datos y hay que dar. Gise, cuéntanos. Saris, primero que todo, para los que hicieron la jornada 1, pues adelanto y de que Saris se le ocurrió la grandiosa idea de este semestre agregar ese examen a las cartillas. Increíble. Sí, está en la cartilla del avanzado, es el cuarto examen, si mal no, pero yo tengo aquí una cartilla del avanzado, no la he grapado, pero aquí está una. Estoy empezando el semestre, entonces estoy sacando cartillas. Esperen. Y aquí está el índice de la cartilla. El hombre posorgánico es el examen 5. Aquí está. No sé si ahí se alcance a ver el 5. Sí, lo vamos a hacer. Qué pesar. Son datos y piedades. Ya, Giselle. Listo, Sari. Y la segunda es, o sea, sí, que si a medicina le toca un examen más fácil, por decirlo así, pues obviamente el estandarizado sube. Pero entonces en el caso de que a medicina sea el que le toque el difícil, que pues rara vez pasa, pero en caso de que pase, las otras carreras quedarían con un puntaje más alto y por eso le varían o igualmente no. Pueden subir el puntaje, es verdad, tal cual. De hecho, hay algo complejo, o sea, como dinámicas que han cambiado y ahí de paso estoy intentando responder todo lo que hay en el chat. Si yo no le respondo, no es que lo esté ignorando, es que no vi su pregunta, vuélvame a preguntar. Estefanía pregunta que desde qué año la estandarización fue global. Yo la verdad no le he tenido la pista completa, pero creo que fue despuesito de pandemia. Creo que fue desde la pelota de trapo. La pelota de trapo es 2021, creo. Creo que después de pandemia ya la estandarización no fue por jornada, sino global. Igual se entiende porque en la pandemia que tuvieron 7 jornadas, pues estandarizar por jornada hubiese sido muy difícil. Y desde eso, digamos como que la estandarización se ha globalizado. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, respecto a lo que dice Gise, el comportamiento del examen ha variado mucho y aprovecho para utilizar este pedacito de acá, estos datos de acá. Empecemos con las preguntas de qué tanto daño les ha hecho la universidad. ¿Conocen estos 5 exámenes? El de publicidad es el de William Ospina, que dice, como el padre de Buda, la sociedad contemporánea se ha empeñado, ¿sí? El de la toma, sí, también conocen el de la toma. La Toma no es un barrio, es apenas un sector en el cercano oriente de Medellín. Si ustedes están dañados, díganme a mí que me sé los berracos textos. La mariposa es el que tiene el texto de la mariposa y el texto del elefante, el del señor que le quiso ayudar a la mariposa y le abrió un hueco al capullo, ese. El de militares, que es el del semestre pasado, es el de la Comisión de la Verdad, el que cuenta la historia de un muchacho que en el colegio empezaron a decir que querían estudiar y que luego se salieron del colegio. Ese. Y finalmente tenemos el examen de la nuez, el del semestre pasado, el de la nuez que es y no es. Esos son los últimos exámenes para medicina en específico. Perdón para los que no vayan a medicina, yo sé que debe ser muy cansón que siempre tomemos como referente medicina, pero es que es lo más alto, ¿cierto? O sea, piense que usted necesita menos, confórmese con que usted necesita menos que eso. Y los que van para medicina, pues Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Pillen pues, estos han sido los puntajes de corte para medicina en las últimas 5 admisiones. En el 2025-2 tengo un 89 con signo de interrogación porque realmente no tengo el puntaje de corte. Ustedes son muy chismosos, si alguno lo tiene y me tira el dato, maravilloso. De los que pasaron de medicina de la casita, que fueron 19, el puntaje más bajito que tengo es el 103 y sacó 89.211, 89.2. Entonces no sé si alcanzó a bajar a los 88. Pero está entre los 88 y los 89 el puntaje de corte de la admisión pasada. Listo. Ahora, no sé si noten que antes teníamos unos puntajes como en 85, 86, cositas así. Y algo que suele pasar, yo esperaría que sea así, es que los exámenes de 1, los exámenes para el primer semestre, los que se presentan a final de año, suelen tener un puntaje de corte más bajo, perdón, hice más en vez de hacer un más bajo que los de jornada 2, que son, los de semestre 2, que son los que se presentan a principio de año.
¿Por qué creen ustedes que el puntaje de corte es más alto a principio de año que a final de año? Díganme la verdad. Nicole. Porque usualmente los que nos presentamos en el primer semestre ya estamos preparados, ya llevamos 3, 4, 5 pruebas encima, entonces pues, y es más poquita gente, entonces como que el nivel está más alto. En cambio, en el segundo semestre es mucha gente, pero no todos tienen la misma preparación, por los de 11 más o menos, entonces sí. Sí, tal cual. De hecho, ahí hay algo importante, hay algo a tener en cuenta y es que si usted es un estudiante de colegio, este comentario no va para usted porque usted se está preparando. Pero hay muchos chicos que no piensan en la universidad, sino hasta que hay que comprar el PIN, ¿cierto? Y no se preparan y no conocen el examen y ellos ayudan a bajar un poquito la estandarización, mientras que a principio de año mucha gente hace el pre-U, ¿cierto? Como no pasaron a final de año porque no se preparan, entonces ahí sí dicen, ahí preparémonos, hacen el pre-U y eso hace que el nivel de quienes se presenta sea más alto, igual son menos personas, y menos personas y más capacitadas, entonces eso hace que suba el puntaje de corte. Giselle, cuéntanos. Saris, y no solo eso, y es que la gente es maldadosa, es muy maldadosa, porque en mi colegio yo pues no he sido como así, muy nerd, pero pues sí tenía notas muy altas, la nota más bajita que yo sacaba era 4,5. Mi profesor de matemáticas de 11 era un profesor que daba clases de ingeniería en la de Antioquia. Entonces, él me decía, porque yo era como, ay, no voy a pasar, medicina es muy alto. Y él me decía, usted le va muy bien en matemática, de eso no es nada. Entonces, no se prepare, tranquila, que usted acá conmigo saca 5, entonces usted allá va a arrasar, arrasar. Yo ese día hasta que me ponía a llorar, saqué 50 de punta, o sea, eso fue un golpe de realidad muy, muy duro. Entonces, es por eso, porque también la gente es muy maldadosa y dice, no, ese examen solo es leer, solo es sumar, y o sea, sí, pero la universidad no es como, ay, sumé esto. O había una mariposa en la casa y la pregunta es, ¿en dónde está la mariposa? Obvio no. Sí, es complejo, es muy complejo. Valerie, cuéntanos. Hola, es que, mira, yo soy básicamente yo estoy en 11. Y, o sea, yo nunca he presentado la prueba. Literal, si me preguntan algo de la prueba, no sé. Absolutamente nada. Me Y ya me encantó. estoy metiendo miedo. No, no te estoy metiendo miedo. De hecho, felicitaciones. Yo creo que muchos aquí te quieren dar las felicitaciones porque estás haciendo algo que ellos seguramente no hicieron y pues nada, por eso llevan varios procesos acá, ¿cierto? Y es pensar en prepararte antes de salir del colegio. Pero la inquietud, digamos, de Vale, yo sé que va justamente hacia el por qué se prepara, por qué se preparan más a principio de año o por qué el puntaje es más alto a principio de año. Digamos que voy a seguir con el ejemplo a medicina. El semestre pasado se presentaron 4.000 personas a medicina, ¿cierto? Dan 135 cupos, más las admisiones especiales. Creo que este semestre fueron 136 porque hubo empate entre el 135 y el 136. 136 cupos. Eso quiere decir que 3.870 personas, más o menos, no pasan, ¿cierto? Si eso es a principio de año, imagínate a final de año que se presentan los chicos de colegio. La mayoría de colegios en nuestro país son calendario A, mucho más si tenemos en cuenta que los que presentan en la universidad pública son los colegios públicos y los públicos son calendario A. Entonces, como hay muchas personas más, y muchas de esas personas no se han preparado, porque es una realidad que en el colegio de pronto muchos no piensan en esto de prepararse, entonces eso hace que los puntajes sean, o sea, que ellos tengan puntajes más malos, comillas, comillas, y que el puntaje de corte baje por eso. Como que ellos jalan un poquito esa estandarización y no castiga tanto. Pero a principio de año, esas personas que no pasaron y que no se prepararon, muchos de ellos hacen el preuniversitario porque entonces se quedan como un, ¿qué hago? ¿Cierto? Entonces, lo que se pueden hacer es el preuniversitario, están preparaditos y entonces la competencia es un poquito más feroz. Pero piénsenlo de forma positiva. El semestre que siga, el semestre que sigue es de final de año. Entonces, según esta tendencia, ¿cierto? Los unos, según esta tendencia, se supone, esperaríamos
que sea un poquito más bajito de ese 89. Y es que si sube más, ¿a dónde llega? Al 100, que susto. Yo no creo que ese examen pueda subir más. O sea, yo no me quiero imaginar un puntaje de corte en 92. De verdad, no quiero. Entonces, esperemos que los muchachos de colegio que no se van a preparar nos ayuden un poquito y que ustedes que se van a preparar, sea con nosotros, sea en otro preu, sea que usted va a estudiar de forma independiente, pero que usted se vaya a preparar, eso le dé ventaja. Igual yo hace poquito subí un video en TikTok, ¿me han visto en TikTok? Hace poquito les subí un video en TikTok en el que les hablaba un poquito como búsquenme en TikTok y me ven. Mentiras. Hace poquito les subí un video al canal del curso en el que les decía que me preocupaba mucho y que había hablado de esa situación incluso con mis estudiantes, del hecho de que la gente se esté dejando de presentar a la universidad, porque específicamente la Universidad Nacional tuvo la menor cifra de aspirantes en los últimos 20 años. Se presentaron 20.000 personas a la Nacional, que tiene 5 sedes en el país. O sea, es muy poquita gente. Y en la de Antioquia también se presentaron 20.000 personas. Uno podría pensar que es una cifra genial, pero normalmente en la universidad se presentan 35.000, 36.000. ¿A qué se debe eso? A muchas cosas. El sueño de ser youtuber puede ser una de ellas, pero también hay que entender que hay situaciones económicas en el país que implican que la gente de pronto no piense en estudiar y también que hay una crisis en la educación, ¿cierto? La gente tiene miedo de que salgan a paro, de que no financien la universidad, de que un montón de cosas, ¿cierto? Y por eso se presentan menos personas. Usted debe aprovechar eso como ventaja. O sea, me da mucho pesar de que ya no se estén presentando tantos, pero eso quiere decir que usted tiene menos competencia. Entonces, no vaya para el montón de gente que se está dejando presentar, sino diga, puta, qué ofertón, me puedo presentar con menos competencia. Yo creo que tenemos que mirarlo de esa manera. Y pues nada, antes creo que este es el momento para felicitarlos por permanecer, porque la situación del mundo de pronto nos puede alejar de estos proyectos, de estos sueños, pero ustedes siguen intentándolo y eso me parece maravilloso. Giselle, cuéntanos. Saris, es para responderle a Grady, que preguntó que si lo del ICFES, o sea, el resultado del ICFES influye en algo en el examen de la Universidad de Antioquia. O sea, sí, pero no. O sea, yo estoy tan obsesionada por pasar a medicina que yo ya he visto todas las posibilidades que existen. Y, o sea, sí se puede, pero es mucho más complejo que hacer el examen. ¿Por qué? Porque para usted poder ingresar por medio del ICFES a la Antioquia, usted tiene que ser o entre los 50 mejores a nivel nacional, el puntaje después, o entre los 2 mejores a nivel departamental. Y entonces, obvio, la gente que sea los 50 mejores, pues obviamente los 50 mejores van a estar inscribiendo por ese medio y solo dan 2 cupos por ese medio. Entonces es muy complicado realmente por medio del ICFES. Sí, total. Y con el examen de la Nacho también. En estos días, yo creo que me compró. Si me compró y está aquí, manifiéstate. Estaba hablando con una estudiante, pues con una posible estudiante, y entonces ella me decía, no, es que yo me he presentado varias veces a la Nacional, pero de verdad no me da, ese examen es muy duro, ese puntaje tiene que ser casi perfecto, y de pronto veo en la de Antioquia una oportunidad porque tengo que prepararme menos, ¿cierto? O sea, para la Nacional tengo que estudiar química, física, biología, sociales, historia, filosofía, análisis de la imagen, no sé, anatomía molecular de medias, hay que estudiar de todo, ¿cierto? Entonces me decía, en cambio, en la Universidad de Antioquia, pues solo son 2 áreas. Hay que darle duro, pero en términos de posibilidades, a mí sí me parece que el examen de la Universidad de Antioquia es mucho más gestionable que el de la Nacional. También porque en ambas áreas, tanto en competencia lectora como en razonamiento lógico, el examen de la Universidad de Antioquia desarrolla mucho el pensamiento lógico, ¿cierto? Es de aprender a pensar, ¿sí? No de repetir como una lorita que tal persona nació en tal día. Mientras que el examen de la Nacional sí es mucho de memoria, es muy de memoria. Y la verdad es que Mis ojos lloran por ti es una canción muy larga que la mayoría de nosotros no sabemos completa y entonces no nos caben todas esas fechas que la Nacional pretende que nosotros sepamos, porque hay canciones que nos ocupan el disco duro. Y ya,
esas cosas pasan. Mentiras, tenemos más posibilidades de desarrollar la memoria, el pensamiento lógico que la memoria. Y el examen de la nacional es un examen de memoria. Es de que usted se acuerde qué es esta cosa, cuándo pasó esta cosa, cómo se hace tal cosa, pero sí es muy de memoria. Vale, cuéntanos. Hola, es que era pues para preguntarte que si, por ejemplo, si uno estudia para presentar el examen de la nacional, ¿también estaría estudiando para el examen de la de Antioquia o no? Oh, no tanto, porque en la nacional la prueba es de matemáticas, no de razonamiento lógico, y son bastante diferentes. O sea, para el razonamiento lógico tú necesitas operatividad, pero las preguntas son bastante diferentes. Y en la parte de análisis textual, el análisis textual también es más teórico que en la competencia lectora. Igual la teoría que ves, por ejemplo, en el universitario de la Universidad de Antioquia, te sirve para la Nacho. Yo creo que es más al revés en esas áreas en específico. Razonamiento lógico y competencia lectora te pueden nutrir, te pueden dar capacidades para análisis textual y para matemáticas de la Nacho. Pero al revés, creo que se queda un poquito corto. Pero pues igual la diferencia, o sea, yo no te puedo decir que con mi curso de competencia lectora vas a responder bien la prueba de sociales, que es de memoria de la nacional, o la prueba de análisis de la imagen. Mi curso nada tiene que ver con análisis de la imagen. Entonces esas cositas sí creo que son bastante diferentes. Mari, cuéntanos. Hola, Saris linda, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, Saris, solo diré que no hemos empezado curso y ya me des otro alfajor. Dios mío, yo coleccionando deudas. Y lo que le iba a decir a Valerie, pues se lo iba a decir, era como Valerie, que lo que tú dijiste, que más fácil el preu con Saris te ayuda con la Nacho. Yo me presenté a la Nacho el semestre pasado y pues me dio, pero no voy a estudiar en la Nacho. Pero te ayuda mucho en análisis textual, en la parte de química, incluso a mí me ayudó. Matemáticas, la mitad de los puntos lo resolví con lo que nos enseña Pipe en el curso, y análisis visual lo resolví con todo lo que enseña Pipe, la verdad. Entonces, pues, pero las preguntas de la Nacho casi no se parecen en nada a la de Antioquia. O sea, son, por ejemplo, análisis textual es muy teórico. Entonces, pues, de pronto sí te ayuda lo que te enseña Saris, y sobre todo en las extra clases que ella hace, te ayuda mucho para eso. Lo mismo que, por ejemplo, en el ICFES, para el ICFES ayuda mucho las extra clases que Saris da. Y ya, publicidad política no pagada. Eso, gracias, mi Dios le pague. María Fernanda, cuéntanos. Oli, yo también quería pasar a hacerle publicidad a Saris, pues yo estuve en el curso del 2023 y yo estoy estudiando medicina, pero no en la UDA, justo porque con este curso, pues la verdad a mí me sirvió full, y en el ICFES, como ella dice, literal es como competencia lectora. Entonces, con todos los tips que Saris da, la verdad, pues yo me pude incluso ganar una beca paga, pues completa, para cualquier universidad que quería. Entonces yo les quería decir que de todas formas, literal, si ustedes entran con Saris, eso les ayuda muchísimo para cualquier prueba que tenga que ver con competencia, y tienen pues muchas más posibilidades. Es justamente por lo que les decía ahorita, la comprensión lectora tiene unas bases teóricas que son iguales independientemente de las otras pruebas, ¿cierto? Del ICFES, que es lectura crítica, de la Nacho, que es análisis textual, de la UDA, que es competencia lectora. Entonces, hagamos de cuenta que el título es comprensión lectora, y de ahí se desprenden las pruebas. Yo intento darles toda la base teórica de la comprensión lectora. Ya la forma en la que la aplicamos es diferente. Obviamente nosotros la vamos a aplicar full en exámenes de la Universidad de Antioquia, pero con toda seguridad usted después va a entrar, va a poder utilizar esa teoría en las demás pruebas. Entonces, sí, yo creo que puede ser útil, y que la parte de competencia lectora es muy importante en cualquiera de esas pruebas que usted va a hacer. ICFES, análisis textual, hasta las pruebas del Estado que hacen los profes, todo lo demás. Las de los abogados, todo está muy atravesado por la comprensión lectora, y seguramente en el curso la vamos a trabajar un montón. Bueno, cerrando el paréntesis, ustedes conversan muy chévere, pero tengo unas preguntitas para hacerles aquí. Estos son los exámenes, ¿cierto? Si usted conoce estos 5, el trauma es grande. Si todavía no los conoce, tienes la oportunidad de pasar a la universidad sin traumatizarte tanto. No la desaproveches, prepárate con nosotros. ¿Sí ven? Me salió perfecta la publicidad. Mentiras. Miren que los puntajes de corte han sido bastante altos en medicina.
y que ya hemos visto ese 88, ese 89 en varias pruebas y que no ha bajado de 85. Ahora, no sé si noten que entre estos exámenes los puntajes como tal son diferentes. Voy a coger un ejemplo, 35 preguntas buenas, ¿cierto? El puntaje normalito, si la universidad no estandarizara, debería ser de 87.5, pero en el examen de la publicidad fue de 91.26. En el examen de militares también nos trató medianamente decente y fue de 91,305. En el examen de la mariposita fue de 86.401, o sea, es el puntaje que sacabas con 35 preguntas buenas, pero miren lo que pasa con 2024-1 y con 2025-2, te está quitando muchísimo. En 2024-1 fue una porquería, o sea, tú con 35 preguntas debías sacar 87.5 y te daba 80, te estaba robando literalmente 7 puntos. El examen de la toma es el estandarizado más agreste, más agresivo, más feo, asqueroso, porquería que la universidad ha tenido en la vida. Pero este semestre tampoco es que se haya quedado muy atrás. 85.705 sacabas con 35 preguntas buenas. Y a mí eso me parece, digamos, como delicado. Digamos que toda esta reflexión, esta ahorita que hemos hablado, lo que quiero decirles es que necesito que se preparen para competencia lectora, sea conmigo, sea con las clases en YouTube también conmigo, o con otro universitario, o usted solito, pero necesitamos que realmente estudien para competencia lectora, porque las cosas se están volviendo cada vez más difíciles. Y creo que mis estudiantes, los que han estado conmigo, pueden dar fe de eso. Yo les solía decir que necesitaban 35 preguntas para pasar a medicina, pero ya las 35 preguntas no son suficientes. Hay que tirar a las 36 o las 37 por la forma en la que está preguntando la universidad y por cómo está estandarizando. Entonces, la conclusión con esta imagen, yo creo que la conclusión más importante es que esto es lo que pasa con la Universidad de Antioquia. O sea, este sticker es infaltable, me estás pisando una cosa, las ganas de vivir, eso es lo que hace la Universidad de Antioquia con nosotros, pero igual la amamos. Entonces, creo que esto también lo hablaron con Pipo, porque de ahí salió el sticker que ahorita les compartí de Gise. Ahorita les compartí en el grupo del semestre pasado un sticker de Gise de la clase de ahorita que decía, ¿cómo es que decía Gise? Que la Universidad de Antioquia es como esos hombres que empiezan por J. Mi esposo tiene un nombre que empieza por J y eso me pudo a dudar varias cositas. Pero bueno, en fin, lo cierto del caso es que con la Universidad de Antioquia tenemos una relación tóxica. Pero ¿saben por qué se forma la relación tóxica? Porque es como ese crush ultra espectacular que uno lo ve y uno dice, ay, Dios mío, yo le doy todo para que usted me dé todo, pero se hace rogar demasiadísimo, ¿cierto? Entonces ahí es donde radica la cosa. Es como, para mí, Henry Cavill. Yo no voy a entrar a discutir porque ustedes ya son muy jóvenes para entender que Henry Cavill es el hombre más sensual del planeta Tierra. Siempre me funan cuando digo eso. Henry Cavill es el Superman de antes, ¿listo? Entonces, la Universidad de Antioquia es como Henry Cavill, es preciosísimo, pero no está a mi alcance. La diferencia entre mi relación con Henry Cavill y su relación con la Universidad de Antioquia es que la UCI está a su alcance. Eso sí, toca prepararnos, toca prepararnos. Y yo sé que después de todo esto que hemos hablado esta hora, voy a cerrar esta parte para que empecemos con el conocimiento de la prueba, con un comentario muy funable. A la larga y después de todo, el examen de la Universidad de Antioquia es fácil. ¿En qué me escondo? En la cartilla de danza. El examen de la Universidad de lo difícil es pasarlo, pero el examen es fácil. El problema somos nosotros, no el hijo de puta examen, muchachos. Ay, perdón, yo soy muy guacha, a veces se me salen unas groserillitas, pero son chiquitas. Mamá, papá, si usted está detrás y está pensando en tomar el curso, espero que mis groserías no sean una razón para que se arrepienta. No, yo me voy a poner seria. Usted me escribe y me dice, Sara, yo le quiero comprar el curso, pero no le diga groserías a mis hijos. Y yo hago mi mayor esfuerzo. ¿Listo? Bueno, lo cierto del caso es que el problema es nosotros, ¿cierto? Porque piénsenlo, si en vez de 7,000 personas a medicina se presentaran 500, ¿ustedes creen que el puntaje de corte sería 89? No. De hecho, en mi época, hace
Cuando yo me presenté a la universidad, cuando salí del colegio, el puntaje de medicina era 78, creo. Y ustedes no haber nacido, ¿sí ven? ¿Quién los manda a no haber nacido? Culpa de ustedes. ¿Cuántos han sacado ese 78 ya varias veces? Entonces, miren, ¿por qué? Porque antes no se presentaba tanta gente. Entonces, el examen es realizable. Y sé que parezco contradictoria, pero quiero que me entiendan eso. Ustedes pueden, de verdad ustedes pueden, son capaces. El examen no está hecho para personas genio, ni para Tony Stark. El examen está hecho para seres humanos en todas sus capacidades, como ustedes. Usted es un dragón poderoso, ¿sí? Brillante, capaz, poderoso, y puede, ¿sí? Pero indudablemente hay que prepararnos porque lo que es hostil no es el examen, sino la competencia, ¿cierto? Entonces, para que usted logre pasar, porque eso es como un embudo, unos pasan, los otros se quedan y luego vuelve a haber otra admisión y vuelven y pasan otros poquitos y otros se quedan. Para que usted logre pasar ese embudo, hay que prepararnos. Listo, vamos a conocer entonces más a fondo el examen. Dice así con entonadas. Después de todo ese terror que les metí, perdón por nacer, mi mamá no me preguntó si quería. La pregunta que llega, que creo que se están haciendo todos ustedes, es, ¿y entonces cómo estudio? Bueno, amigo, amiga, date cuenta. Viendo series de medicina no vas a pasar a la universidad. No tengo ningún problema con las series de medicina, son muy buenas, pero hay que quitarle horitas a las series de medicina y ponerle horitas a la estudiada del examen, ¿cierto? Hay que estudiar. Y lo que les decía ahorita es importante, muchachos. Las estrategias son muy bacanas. Yo trabajo con estrategias. El que haya estado en mi curso sabe que de los 4 meses que tiene un preuniversitario, 2 meses estamos trabajando estrategias, ¿cierto? Y tenemos una tablita con 30 y piola de estrategias y las vamos a ver muy a fondo. Pero detrás de la estrategia siempre va a haber una teoría. Lo importante es que usted como que mezcle esa teoría con la práctica, ¿sí? Que haga una amalgama de ambas cosas. Entonces, sobre la teoría, muchachos, en YouTube hay muchos canales y de la parte de competencia lectora hay algunas cositas, no te voy a decir que ella se centre mucho en la comprensión lectora, pero por ejemplo hay algunas cositas de la profe Mónica, ¿conocen a la profe Mónica? Todo el mundo conoce a la profe Mónica. Hay algunas cositas de la profe Mónica, por ejemplo, que les puede servir. Hay otros profesores de México que tienen también uno que otro videito bastante útil, si no les choca el acento, en realidad es muy chévere. México, te amo. También por ahí pueden ver videitos o pueden comprar el curso y yo les doy toda la teoría. Mentiras, estoy molestando. Pero justamente para los que no puedan comprar el curso, muchachos, porque créanme que lo digo molestando y sí, claro, la intención fundamental es que conozcan el curso y ojalá se animan a estar con nosotros, pero yo entiendo que hay muchas personas que no lo pueden hacer y por eso quiero darle bases para que usted estudie por su cuenta si usted no puede estar en el preuniversitario directamente. Si usted no puede estar en el preuniversitario directamente, tenga en cuenta estos temas que pueden utilizar. Y sí, Nico, lo que dice Nico es muy importante. Ahorita la inteligencia artificial les puede servir mucho. Cojan a Gemini y les dicen, Gemini, me voy a preparar para el examen de la Universidad de Antioquia, hazme un simulacro, y el berraco se lo hace. Gemini, necesito repasar niveles de lectura, ¿cierto? Entonces, utilicen la inteligencia artificial, que eso les puede servir mucho en la actualidad. Temas básicos, muchachos. Niveles de lectura es un tema básico, literal, inferencial, analógico. Yo creo que es tan básico que, de hecho, esta clase debía tener niveles de lectura y yo no incluí los niveles de lectura porque siento que ya se los he dado 50.000 veces. Vaya, busquen YouTube, que en como 3 clases yo les hablo de los niveles de lectura y pueden tener bastante material. Pero creo que es muy importante porque debemos pensar en términos de cómo la universidad hace el examen. Y la universidad hace el examen teniendo conciencia de que las preguntas van a ser literales, inferenciales y analógicas. Entonces, el hecho de que nosotros podamos reconocer esos niveles de lectura, tanto para entender el texto como para gestionar las preguntas, pues obviamente nos da un panorama muy general de lo que es la prueba. Niveles de lectura es un tema básico en cada prueba de comprensión lectora. Tipología textual también es algo fundamental. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. A breve resumen, narrativo, argumentativo y expositivo. Para la universidad no existen más tipos de texto. Profe, a mí me enseñaron el informativo en el colegio. Muy lindo, es expositivo. Expositivo y fin del comunicado. Profe, a mí me enseñaron el texto descriptivo en el colegio. Eso no existe. Eso es como el...
No existe, listo, el texto descriptivo no existe. La descripción, espero no haberle dañado la infancia a nadie, la descripción es una estrategia textual, no una tipología textual. Entonces, si van a profundizar en tipología textual, céntrense mucho en estas tres, que son las tres que evalúa la universidad: narrativo, argumentativo, expositivo. Los niveles de la lengua: morfología, semántica, pragmática, sintaxis y fonética, son esos 5, pero estos tres son los que más evalúa la universidad, pueden ser importantes, pero no como que usted se siente a ver qué es la morfología o qué es la semántica, sino cómo se aplica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la semántica tiene que ver con significado. Lea, ahorita vamos a ver qué puede leer, y encuentre palabras que no conozca y búsquelas y cámbielas por otras palabras, porque, por ejemplo, un ejemplo de una palabra muy común de la universidad, seguramente ya muchos saben qué significa: dádiva. Los que han estado conmigo la saben, porque siempre se las pongo de ejemplo, pero alguno de ustedes seguramente no sabe qué es dádiva, ¿cierto? Dádiva es como un regalo, ¿sí? Dádiva viene de dadivoso, y alguien dadivoso es alguien que da, ¿sí? Alguien generoso. Entonces, una dádiva es un regalo, una donación, un canje, va por ese lado. Entonces, pues si yo veo la palabra dádiva, estoy leyendo un texto y dice: el gobernador dio muchas dádivas a la comunidad por el desastre, por ejemplo. Entonces yo digo: ah, bueno, donaciones. Ahí lo puedo cambiar por donaciones. Entonces ahí estoy practicando semántica. No estoy aprendiendo qué es semántica, porque la universidad no me va a preguntar por eso, no es el examen de la Nacho, de acuerdo a lo que hablábamos ahorita, pero lo que estoy haciendo es cambiándola por otra palabra, que eso sí me lo va a preguntar la universidad mucho. Los que han hecho el examen reconocen esas pruebas, esas preguntas de tal palabra en el texto se puede reemplazar por. Esa es una muy común, ¿cierto? Y tiene que ver profundamente con la semántica, ¿sí? La pragmática, que tiene que ver con el contexto, intención comunicativa, por ejemplo. El propósito del texto es, entonces, digamos que no tengo un simulacro, sino que voy a leer un texto cualquiera. Me llegó un textico y lo voy a leer. Yo me puedo preguntar: bueno, ¿y qué quería el autor con eso? ¿Qué está pretendiendo de mí ese señor? Eso es pragmática y eso me sirve para el examen de la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Y la morfología tiene que ver con la composición de las palabras, está muy ligada a la semántica con las palabras que no conocemos. Entonces, por ejemplo, agricultor, ¿cierto? Agricultor, todos sabemos que es un agricultor, breve, pero si digamos que yo necesito entender la raíz de las palabras: agro, ¿en qué palabras veo esa raíz? Agricultor, agricultura, agrónomo, agronomía. Ajá. ¿Qué creen ustedes que significa esa raíz, de acuerdo a la lista de palabras que hacemos? Tierra o campo. El agro viene del campo. Y esa terminación en tor o en or puede ser T o D, como ¿en qué profesiones terminan así? Cantautor, compositor. Ajá, me está indicando que es alguien que trabaja con el campo, ¿cierto? Entonces, la morfología me puede ayudar también con palabras que no conozco. Obvio, yo les puse un ejemplo con una palabra que conocemos, pero a veces nos va a tocar con palabras que no conocemos. Epa, como doctor, futuros doctores. Listo. Entonces, ese tipo de contenidos de los niveles de la lengua también me sirven para el examen de la universidad. De la estructura gramatical, por ejemplo, las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción, interjección, esas, las categorías gramaticales. También me pueden servir para resolver algunas preguntas de la universidad, porque si a mí me dicen honrado, ¿cierto? Y me dicen: la palabra honrado puede ser reemplazada en el texto por, yo no la puedo reemplazar por bondad. ¿Por qué? Porque honrado y bondad es un sustantivo, tan sencillo como eso. Entonces, por ejemplo, conocer las categorías gramaticales también me puede ayudar para ese tipo de preguntas. O sea, les estoy mostrando a rasgos muy generales. Después, en el preuniversitario, vamos a desglosar todos estos temas. Pero a rasgos muy generales, ¿cómo me puede servir la teoría para aplicarla en el examen? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, las categorías gramaticales las puedo cambiar. Epa, por humilde, sí. O si voy a utilizar el término bondad, si tengo que reemplazar honrado, no puede ser bondad. ¿Cuál debería ser el término correcto? ¿Cómo vuelvo esa bondad? Un adjetivo. Bondadoso. Exacto. Muy bien. Bien, categorías gramaticales. Y en cuanto a los mecanismos de cohesión,
Ese es un tema muy complicado, no estamos para trabajarlo en este momento, bueno, no muy complicado, más bien muy largo. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de las deixis. Deixis, el pronombre que reemplaza algo. Apuesto a que mis estudiantes extrañaban esto. Carlos tiene coche. Por eso me estaba riendo. Perdón, para los que no me entiendan, es que es el ejemplo que utilizo 80 veces por clase. Carlos tiene coche. ¿Qué sigue, muchachos? A ver si sí. Él va todos los días al trabajo en su carro, ¿cierto? Entonces, ahí yo, por ejemplo, estoy reemplazando, ¿qué estoy reemplazando con esa partícula él? Con el pronombre él, ¿a quién estoy reemplazando? A Carlos, ¿cierto? Pregunta súper udeosa para un examen de admisión. Él en el texto hace referencia a el coche, B el carro, C Carlos, D Emanuel. Así podría preguntar la universidad. Entonces, conocer los mecanismos de cohesión puede ser muy útil. Pero, por ejemplo, en esa misma expresión hay otro mecanismo de cohesión que es la sustitución. Yo estoy reemplazando coche por carro. ¿Para qué? Para no ser repetitivo. Entonces, la Universidad de Antioquia también me podría preguntar, carro en el texto equivale a auto, B vehículo, C coche, D automóvil. Y la respuesta correcta debería ser coche, porque la que se está reemplazando textualmente ahí es coche. Entonces, como que conocer ese tipo de cosas también me puede servir para resolver preguntitas. Y respecto a análisis textual, ya hablamos un poquito de la intención comunicativa, pero el análisis textual yo lo centro sobre todo en temas, títulos, ideas principales. Ese es un tema muy básico de la comprensión lectora, súper básico en realidad de la comprensión lectora, pero bueno, y está pasando algo, y es que últimamente nos están volviendo a preguntar por esas cosas, por cuál es el tema, cuál es la idea central, una forma de resumir el párrafo y todo eso tiene que ver con el análisis textual. Y pues temas sobre, pues teoría, videos en YouTube, cosas en internet sobre la idea central, el tema, el título, hay un montón, ¿no? Entonces eso es algo que también pueden ir estudiando por su cuenta. Listo, más o menos claros de estos temitas que sí, en elementos, los textos filosóficos van más en la tipología textual argumentativa. Un texto filosófico es argumentativo porque está intentando convencernos sobre una teoría que no es comprobable. Entonces es un texto como tal argumentativo y yo le puedo sacar tesis. Pero dentro de los textos filosóficos sí pueden haber muchos elementos discursivos. Es que no hablé de los elementos discursivos, me salté ese renglón. Gracias por preguntar. Gracias por preguntarnos. Regálame un segundo, que es que llegó mi chiquitolina y le dije que no podía entrar a la clase porque ustedes todavía no están en confianza, entonces todavía no les puede decir hola, chicos. La próxima semana los del curso ya conocerán a Paulina y ella les vendrá a decir hola, chicos, pero por hoy no, ya no. Entonces me toca darle el piquito de lejos y ya. La próxima semana ven a Pauli los que estén esperando a Pauli. Lo cierto del caso es que elementos discursivos son las figuras literarias como la metáfora, como el símil, que son como las que ustedes tienen más familiarizadas, pero hay otras mucho más comunes en la universidad, como la ironía, el sarcasmo, la sátira, la hipérbole, la paradoja. Ese tipo de figuras literarias son muy comunes. Ahí les estoy tirando los nombrecitos para que las busquen si no tienen conocimiento como al respecto. Pero entre los elementos discursivos también están los refranes, ¿sí? Y las analogías, que son las comparaciones. Y dentro de los elementos discursivos pueden ir como todos esos elementos retóricos de los textos, que en un texto argumentativo, por su función de convencer, se ven mucho y que se ven mucho más en el texto narrativo, que ha sido como la estructura más básica de los exámenes últimamente. Siempre hay algo narrativo por ahí. Entonces, por eso es importante también tenerlos presentes. Gise dice, ¿tú crees que con el paso del tiempo el examen se ha puesto más fácil o más difícil? Claramente dejando de lado la competencia. ¡Ay, qué complejo eso! Con sinceridad y no me funan. Ese es el trato. Si dejamos de lado la competencia, el examen se ha vuelto más fácil. Y les voy a contar un poquito como mi experiencia, ¿cierto? Y de paso les cuento un poquito de cómo trabajo yo competencia lectora. Mis clases de competencia lectora, pues yo doy clase de lunes a viernes, el curso intensivo es de lunes a viernes, el teórico práctico va a ser este semestre lunes, jueves y viernes, el avanzado martes y miércoles.
¿Cómo trabajo yo? El lunes doy clase teórica. La clase teórica es sagrada. Usted me puede faltar a lo que quiera menos a la clase teórica. Martes y miércoles socializo un examen y jueves y viernes socializo otro. Hay un examen que es de la cartilla del avanzado, que es esta acá, pero hay otro examen que es de la cartilla del teórico práctico. No tengo aquí a la mano una cartilla del teórico práctico. Bueno, hay otra que es de la cartilla del teórico práctico. ¿Cómo divido yo los exámenes para saber que una debe ser del avanzado y otra debe ser del teórico práctico? Hay exámenes que son nivel calavera, ¿cierto? Que son horriblemente difíciles, y hay otros exámenes que son como más sencillos, menos difíciles, no voy a decir que son fáciles, son menos difíciles. Entonces en el avanzado están todos los exámenes condenados, ¿cierto? Como Ayacucho, Nicole, o como Las Gallinas, que es un examen que tiene muy mala fama y que vamos a hacer este semestre, o como Van Gogh, tal cual. ¿Qué otro hay así como muy conocido en el avanzado? Mm, mm, Estoy pensando. El calendario astrológico también es una porquería del avanzado. Todos los de filosofía, ajá, el de diatriba, el de los columnistas, Asclepio, Venecia, ajá, esos exámenes que son muy, muy difíciles van para la cartilla del avanzado, ¿cierto? Y en la cartilla del teórico práctico tenemos exámenes un poquito más tranquilos. Y en esa división, porque créanme que es una división muy exhaustiva, yo siempre les muestro esto. Igual de pronto hasta ahí les sirve para mirar más o menos qué exámenes deberían hacer ustedes por semestre. Yo tengo un Excel de exámenes, ¿cierto? Que tiene todos los exámenes que yo he hecho y todos los exámenes que yo tengo, que son como 140, 150 exámenes en total. Y a partir de esos exámenes que tengo, yo divido las cartillas, porque yo cada semestre cambio las cartillas y de hecho tengo 5 semestres en los que no necesito repetir exámenes. O sea, tengo cartillas para 5 semestres. Esperen, yo les muestro la cosita de exámenes. Entonces, en este Excel que tiene como mi vida entera, pues miren, aquí tengo como la lista de todos los exámenes. Creo que es esa, sí. Aquí tengo la lista, bueno, sí, de todos los exámenes divididos en teórico práctico y en avanzado. Y a partir de eso tengo como la división de las cartillas. Aquí está semestre 1, semestre 2, semestre 3, semestre 4, y por aquí ya me dio para sacar las 5. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí están las del teórico práctico, ¿cierto? Hay muchos exámenes ahí en todo caso, muchos nombrecitos. Ustedes ven todos esos colorcitos, todos locos. Yo divido los exámenes en fechas, en los temas y en los autores. Entonces, cada semestre, por ejemplo, necesito que haya como mínimo un examen de fútbol, un examen de arte, un examen de educación, un examen de Jaime Alberto, un examen de William Ospina, porque la idea es que ustedes conozcan la mayoría, digamos, o el panorama general de lo que les puede salir en el examen de admisión. Y en el caso del avanzado, a lo que quería llegar, en el caso del avanzado, esta es la cartilla de este semestre, por acá están teórico, práctico y avanzado. En el caso del avanzado, hay muchos más exámenes viejitos y la mayoría de los exámenes de los 20, del 2020 hacia acá, van a la cartilla del teórico práctico. ¿Y eso qué nos dice? Que ha disminuido la dificultad, porque en los exámenes de 2008, 2009, 2010, casi todos los exámenes van para la cartilla del avanzado, mientras que los exámenes de 2020, 2021, 2022, casi todos van para la cartilla del teórico práctico. Y eso nos habla de la dificultad, digamos, que tienen los exámenes de admisión ahora. Entonces, sé que suena a que los estoy funando a ustedes, que porque no han pasado con el examen fácil, pero es lo que hablábamos ahorita. Lo difícil en realidad no termina siendo la prueba, sino la competencia, pero realmente los exámenes de antes eran más difíciles, es una realidad. Y pues, por ejemplo, alguien que toma el intensivo con nosotros, pues hace de todo. Hace los fáciles, hace los difíciles, hace de este tema, de este otro. Vamos a trabajar muchas cosas en realidad. Bueno, sigamos por acá. ¿Listo con la teoría? ¿Bien con la teoría? Listo. Ahora, ¿cómo hacemos la práctica? ¿Qué vamos a hacer con la práctica? Pues muchachos, esto recae en la obviedad y a la vez no. Primero de que todo y antes que nada, lea. ¿Qué más quiere que le diga? Lea y haga exámenes todos los que pueda, tal cual. Entonces, lea
Con el lea que podemos leer. Listo, hay unos autores destacados. ¿Por qué esos autores son destacados? Porque la universidad ha hecho un montón de exámenes con textos de los pelados. Jaime Alberto tiene 7 exámenes, Daniel Samper tiene 3, Urián Ospina tiene 3, Héctor Abad y Alberto tienen día 2, Eduardo Galeano también ya tiene 3. O sea, son autores que se han repetido. El mismo autor con otro texto, pero en otro examen, ¿cierto? Sí, que suelte, que lo dejen ir a dormir. Mentira, son autores que han salido muy comúnmente. ¿Por qué este dato nos sirve? Eso de los autores destacados, ¿por qué me sirve? Nico. Saris, yo creo que pues a medida que uno va haciendo exámenes, uno le va agarrando como la esencia del autor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho de Julián Ospina, que él le tira, pero a la vez lo maquilla, pero no parece que le estuviera tirando. Entonces, como que uno va agarrando la esencia del autor y ya a uno le facilita más como a la hora de resolver las preguntas, porque ya sabes como el tipo de autor que es. Entonces, para mí, eso es muy importante porque, pues, ajá, ya sabemos cómo trabaja el autor y cómo se podrían desenglosar las preguntas relacionadas con el autor. Mari, cuéntanos. Bueno, yo voy a hablar desde la experiencia del trauma, ¿cierto? Porque yo soy trauma con Jaime Alberto. O sea, eso es una realidad. Porque la primera vez que hice un examen de él, yo no sabía que él era irónico, muchachos. Entonces, a raíz de eso, como que uno, como decía la compañera anterior, uno va identificando cómo se desarrollan las preguntas y no caer en las cascaritas que usualmente todos caemos, la verdad, la primera vez que los vemos, entonces ya ahí sí uno como que aprende a identificarlos más. Tal cual. Santi, cuéntanos. Hola, Sara, ¿qué más? ¿Quién tú? Bien. No, pues iba a decir de que sí, eso de leer a los autores es muy interesante. El semestre pasado hice varios exámenes de Samper y ya pues uno ve que es Samper y prácticamente uno ya dice, no, esto va a ser argumentativo. Entonces ya uno ahí aprende a identificar tipologías, pues cuando tiene un poco de conocimiento del autor. Y eso te puede llegar a facilitar con ciertas preguntas que uno dice, pues si este texto es argumentativo y esta pregunta dice así, pues yo ya sé como más o menos a dónde tender, ¿cierto? Entonces ya, era para decir eso. Listo, muchas gracias, Santi. Todo lo que dije de Nico, Mari, Santi, tiene mucho valor y a la larga, a ver, yo no les puedo asegurar que el texto que les va a salir el próximo examen es de alguno de estos peludos. No tengo cómo, porque pues yo no hago el examen, sino tendría un conflicto de intereses bastante grande. Y puede que sí conozca las personas que lo organizan, porque sí, los conozco, pero no me van a soltar esa información. Entonces, me toca tirar a adivinar. Siempre me toca tirar a adivinar y me he pegado unas buenas suposiciones que luego terminan siendo ciertas, pero independientemente de que no salgan textos de estos autores tienen un estilo muy particular. Lo que decía Santi, muchos argumentativos, muchos recurren a la anécdota para su argumentación, y eso es algo que a la universidad le gusta mucho, tienen ironía o sarcasmo, alguna figura literaria de crítica, tratan temas sociales, o sea, como que ellos reúnen unas características que son muy convencionales en el examen de admisión. Entonces, pues no te voy a asegurar que de ellos va a ser el texto que salga en el próximo semestre, pero sí tienen una forma, una estructura textual muy similar a los textos que se escogen para la universidad. Entonces, digamos que eso nos prepara para ese tipo de texto específico que pregunta la universidad. Vale, cuéntanos. Hola, pues era para preguntarte que, por ejemplo, ¿qué libro nos recomiendas? O sea, alguno bueno para iniciar. Bueno, si es alguno bueno, entonces no empiecen con Satura de Jaime Alberto. No estoy diciendo que sea malo, sino que es de los más, más complejos de los de estos autores como tal. Entonces, yo les recomendaría, sino que es difícil de encontrar, ay, yo donde lo tengo, el Dejémonos de Vainas, que yo estoy escaneando hace 215 años y no he podido escanear para hablar, pero este libro es muy chévere y aborda un poquito la historia de Colombia. De paso, repasan un poquito de historia de Colombia y es de Daniel Samper. Pero no solo pueden buscar libros. Por ejemplo, si ustedes buscan columnas de opinión, todos estos manes han hecho columnas de opinión.
William Ospina ha hecho para El Espectador, Daniel Samper trabajó muchísimo con El Tiempo, Héctor Abad, Alberto Salcedo Ramos para El Heraldo de la Costa. Entonces, pues nada, pueden buscar columnas en internet y ahí ya se pueden ir familiarizando un poquito con ellos. Pero pues los libros que yo les recomiendo, de Daniel Samper Pizano, dejémonos de vainas. De Jaime Alberto Vélez, esperen que mi gato se quiere montar al computador, vaya con el papá mejor. Bueno, si se monta el computador van a ver una cola negra, ¿listo? Esto también es algo muy común en mi clase. Jaime Alberto entonces tiene un libro que se llama Satura, de Daniel Samper, dejémonos de vainas. De William Ospina les recomiendo mucho un libro que se llama Es tarde para el hombre. Tiene un conjunto de ensayos muy chéveres, entre ellos El canto de las sirenas, ¿cierto? Entonces, pues nada, ahí también hay un buen recomendado. De Eduardo Galeano les recomiendo el libro de Los Abrazos. Y de Héctor Abad Faciolince, Las columnas. Es mejor que busquen las columnas. O si van a leer algo en específico, yo les recomiendo El olvido que seremos, pero ese no es tan útil para el examen. Ese es más porque es un librazo. Es un libro muy precioso, pero como para el examen no sirve tanto. Para el examen de ese autor en específico es mejor buscar columnas en internet, ¿cierto? Bien, ahí están los autores destacados. Y para que no busquemos solo cosas de autores destacados, ¿qué otras cosas les recomiendo? Ciudad Seva, ¿conocen la página de Ciudad Seva? Es una página que tiene la cantidad de literatura que tú te imagines. O sea, la mayoría de los cuentos del autor que tú te imagines están ahí. Que Allan Poe, que el mismo Galeano, que bueno, no sé, que usted necesita un cuento de cualquier persona, en Ciudad Seva lo van a encontrar. Y literalmente usted puede poner ciudadseva.com y buscar cualquier textico y leerlo. Algo bueno de Ciudad Seva, la mayoría de cosas que van a encontrar son narrativas. Y como les digo, en el examen de la Universidad de Antioquia ha prevalecido bastante la narración en los últimos semestres. Academia Play, curiosamente, son de YouTube. Te las recomiendo simplemente por cultura general. O sea, ahí no van a encontrar un texto argumentativo, van a encontrar un texto que les dice por qué vemos los colores de tal manera. Pero yo siento que la cultura general puede ser muy útil para el examen de la Universidad de Antioquia. Y ahí de pronto tocamos la parte de lo expositivo, que no es muy común en la Universidad de Antioquia, pero que no está de más, digamos, que lo trabajé. Y en cuanto a las publicaciones de la universidad, les recomiendo específicamente dos. Leer y releer, que es el suplemento de la biblioteca de la universidad, y la agenda cultural Alma Mater de la Universidad de Antioquia, porque hay muchos exámenes de admisión que han salido de la agenda cultural. Aquí les hablo de un grupo que voy a activar a partir de la próxima semana, y usted decide voluntariamente si se une. Pero les voy a contar la historia. Esto va con anécdota. Y después de la anécdota resolvemos algunas preguntitas que tenía para ustedes en la diapositiva. Desde hace muchos años yo tengo un grupo que se llama Agenda Cultural Alma Mater. ¿Cuál es la tarea de ese grupo? Mi compromiso es enviarles una agenda cultural todos los días, para que usted la lea, para que usted la analice. Yo busco textos que tengan que ver con las temáticas comunes de la Universidad de Antioquia, y con el tiempo no solo les he enviado textos de la agenda cultural, sino textos de internet que encuentro y que me parecen que son poderosos, ¿cierto? Que tienen que ver con la estructura del examen de admisión. Ha habido semestres en los que el grupo se ha comportado mejor que otros, ¿cierto? El semestre pasado el grupo estuvo un poquito apagado, a mí se me olvidaba en algunos casos enviarles la agenda, pero es que me pasó lo siguiente. Yo tenía el grupo abierto, es decir, ustedes podían escribir en el grupo, y a veces lo que hacían era que me mandaban emojis, literal me mandaban muchos stickers hasta que yo recordaba que tenía que enviarles la agenda, y de paso uno se nutría de stickers, la cosa más impresionante de la vida. Pero incluso a veces participaban, daban su opinión sobre la agenda, todo lo demás. El problema es que después pues, terminaron utilizando el grupo para preguntar a dónde iban a comer salchipapas en la noche, ¿cierto? O sea, ya estaban hablando de cosas que no tenían nada que ver con la agenda y me tocó cerrar el grupo. Y el hecho de que solo yo hablara en el grupo, pues limitó un poquito como la experiencia con el grupo de la agenda cultural. La idea para mí cada semestre es volver al grupo, ¿cierto? Entonces ahorita les voy a mandar por el grupo de las clases gratuitas el enlace al grupo de WhatsApp de la agenda cultural, y a partir del lunes de la próxima semana les monto un texto diario de lunes a viernes. ¿Sí? Dependiendo de cómo vea la cosa, decido si lo abro para que ustedes puedan escribir o si simplemente me mandan corazoncito y reaccionan sobre el texto, pero pues para que tengan ahí como las lecturitas. Listo.
Pero en el caso de que decida abrirlo, porfa, hagan un uso adecuado, hagan un uso adecuado del grupo y no se pongan a hablar pues, de cosas que no tienen que ver, porque entonces me obligan a silenciarlos otra vez y eso hace que la dinámica del grupo se pierda bastante. Listo. Yo les mando ahorita el enlace, pero como les digo, el grupo va a estar muertito hasta el lunes de la próxima semana, porque el lunes de la próxima semana que ya empezamos de forma oficial el curso, pues ya trabajaremos desde tiempo. Listo. Bien, eso como con lo que pueden leer, las ideas que tengo como para que lean como tal. Bueno, muchachos, vamos a rifar la beca. Chan, 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 chan. Vamos a rifar la beca y luego resolvemos las preguntitas que tengo para ustedes hoy. Tengo un problema y es que intenté buscar cómo copiar todos los contactos para ponerlos en una ruleta y no me dio. Entonces, ¿les parece si lo hacemos con números? Pongo una ruleta del 1 al 90 y contamos de ahí para abajo a quién le da el 90. Listo. Lo podemos hacer con una ruleta de números y ya, eso es todo. ¿De acuerdo? ¿Sí, Pi? Listo. Este es el momento. No se me salgan, no se me entren congelados. Son 92 en este momento, 92 números pongo y fin del comunicado. Espérenme pues un segundo. Yo pongo la ruleta. Voy a activar la ruleta y ya se las comparto. Bueno, hay una hasta el 100. Yo creo que esa no sirve. Si sale un número del 92 en adelante, pues la volvemos a tirar. No hay ningún problema. Espérenme, yo comparto por acá para que sea totalmente legal. La PricewaterhouseCoopers, sálganse todos. Es que se salen un momentico, quiero estar sola. Más raro, más. Listo. Esperen, pues ahí está la ruleta aleatoria. Nos toca contar muy juicioso. Todos pueden ver las personas que están en la reunión, entonces la contamos juntos. Listo. Para que verifiquemos. Y listo. Manos a la obra. Iniciar. Vamos a girar. Dice así con entrenado así. ¡Ay, qué nervios! ¡Qué emoción! Número 44. Todavía no sabemos quién va a ganar. Esperen, yo cuento. Dice así con entonado acento. Empiezo a contar desde acá, porque los dos míos no tienen por qué estar ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Esperen que me toca contar 44. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. El 15 de Estefanía Vargas. Voy a seguir contando. 16, 17, 18, 19, 20. 20 un Joseph. 21, 22, 23, 24, 25. Juana Navarro, 25. 26, 27, 28, 29, 30. Karen Ospina. 31, 32, 33. 34, 35. Lynn. 36, 37, 38, 39. Ahí esperen. Tengo que bajar. 40 Mafe Bolívar. Y ahora sí contamos 4. 1, 2, 3 y 4. María. María con 2A. Es el número 44. Casi. ¿Quién es María J. Álvarez que llegó? Hasta casi. Fue el 44. Fue el 44. Mari Gómez tenía el 46. Uy, Mari pegó en el palo. Ay, no, En el sí ve, sí palo ve. pegó. Yo siempre quedo cerca. Listo, No, ni por la María, beca. esperen, yo dejo de compartir ya la ruleta, ya todo quedó bien. Todos estamos de acuerdo con la aleatoriedad del evento. Nadie se salió, nadie se movió, seguimos los 92, entonces quiere decir que sí fue correcta. Vamos, muchachos, a seguir con la clase. Espérenme, yo logro compartir acá que esto está tostadito. Ya, ahí ya, volví. Y María con doble A, necesito que me escriba. Necesito que me escribas y que me digas, hola, soy yo, para poder darte la beca. Y es que me escriben varios y llega y me escribe alguien, yo soy Samuel, pero estaba como María en la clase. Sara, pero yo me puedo cambiar el nombre. O sea, hoy me cambié la foto, me puedo cambiar el nombre. ¿Qué necesidad? Me puedes decir María todo el semestre. No tengo ningún problema.
Listo, muchachos. Nos quedan 25 minuticos de clase. La clase va hasta las 6. Hoy vamos hasta las 6 porque empezamos a las 4. Mañana de 3:30 a 5:30 juicios. ¿Les parece si vemos un par de preguntitas que tengo para ustedes para que terminemos la clase conociendo más de la prueba? Ya hablamos más o menos de cómo es, pero pues eso así en abstracto muy duro. Entonces vamos a trabajar con 9 examencitos porque quiero que conozcan algo muy específico, ya se los voy a mostrar, de los exámenes, ¿cierto? No les voy a hablar de la tipología textual, el que hago con el texto tenía que ver con la tipología textual, pero voy a dejar eso para que lo conversemos mañana. Más bien hoy vamos a hablar de eso. Listo, entonces les estaba diciendo qué podemos leer, ¿cierto? Dentro de eso, de qué podemos leer, tenemos como unos autores destacados, unos lugares donde podemos buscar lecturas. Pero también me parece muy importante que hablemos de algunas temáticas, porque la universidad ha sido muy recurrente con 8 temáticas en específico, es decir, temas de los que utilizan textos constantemente. El primero, por más sorprendente que les parezca, el fútbol, ¿cierto? Pero también hay exámenes de historia de Colombia, hay exámenes de procesos cognitivos como la inteligencia y la memoria, hay exámenes de metalingüística, es decir, sobre el lenguaje mismo, hay muchos, yo creo que el tema más común es el proceso lector, hay muchos textos que me hablan sobre la lectura, también hay textos que me hablan sobre la educación, que me hablan sobre el arte, y el último tema que últimamente es así como súper común es sobre la sociedad, ¿cierto? ¿Para qué les digo esto? Porque es importante que conozcan estas temáticas, porque ustedes pueden buscar textos también al respecto. O sea, si ustedes encuentran un texto sobre educación, digan como, chévere, me lo leo porque puede salir, o porque es un tema que la universidad utiliza, entonces va a estar familiarizado con el tema. Entonces, digamos que me parecía importante mostrarles exámenes reales, que miremos preguntas reales antes de que se acabe esta clase, pero también lo quería acotar a las temáticas comunes del examen de la universidad. Entonces vamos a hacer estas preguntitas entre todos para terminar la clase. ¿Listo? Empecemos con este de fútbol. Bueno, para los que hayan estado el semestre pasado, no en todos, pero sí utilicé como 2 o 3 ejemplos de las diapositivas del semestre pasado con una intención, obligarme a cambiarlas en las diapositivas del curso. Entonces seguramente en las diapositivas del curso voy a utilizar otras, por eso las utilicé aquí, pero no en todas. Empecemos con esta, dice así, fútbol, el examen es del 2018-1, es la jornada 2, o sea, los ejemplitos que les traigo son exámenes reales y preguntas reales. Vamos a ver cómo nos va para que lo empecemos a reconocer. Dice así, el juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar, y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la estadía. Me parece importante este ejemplo, primero porque es de Eduardo Galeano, y Eduardo Galeano es mi novio, aunque esté en el cielo. Él es mi novio, y no me importa, él es mi novio. Mentira, primero es de Eduardo Galeano, dice que es un autor común, hay 3 exámenes de él, y segundo, es un examen relativamente reciente que toca el tema del fútbol. Me parece importante que miremos este tema del fútbol porque no sé ustedes cómo se imaginaban que podía utilizar la universidad esta temática para los textos, pero no sé si notan que son textos sobre el fútbol, pero son argumentativos. ¿Entienden por qué el texto es argumentativo? Tiene una postura, ¿no? Me está diciendo que con el juego hace referencia al fútbol, y me está diciendo que se está convirtiendo en espectáculo. Entonces ahí ya hay un punto de vista que luego va a desarrollar, ¿cierto? Entonces, pues nada, texto sobre fútbol y argumentativo. Vamos con la primera pregunta. De la idea subrayada se puede inferir que, miren la pregunta, me cuentan que les da. Ajá. Listo. Lo que no produce dinero no sirve, tiene un problema y ese es el lo, porque en ese lo yo podría meter cualquier cosa, no solo el fútbol. Mi hija no produce dinero, es más, gasta mucho, muchísimo, cumpleaños en 20 días, créanme que lo que gasta es plata, pero eso no quiere decir que no sirva, sirve y mucho, de hecho lo es todo para mí, ¿cierto? Entonces el lo es muy general, no me está hablando del fútbol como tal. Por ese lado la puedo descartar.
Ahora, cuando me dice el fútbol es un juego sin reloj y sin juez, pues el texto sí me habla un poquito de eso, aquí cuando me dice de la alegría, la fantasía, la osadía, pero en este caso me está hablando de espectáculo y me está hablando de lucro. Y yo aquí veo la idea contraria a lo que me están planteando en la idea subrayada, porque lo que me están hablando en los subrayados es espectáculo y aquí es el juego con la pasión. Entonces la puedo descartar. Quedaría entre la C y la D, y lo mismo me pasa con la C. Que el fútbol haga que el hombre sea niño sería como la parte positiva y la idea subrayada es negativa. ¿Dónde puedo ver eso negativo? En la D, cuando me dice que lo importante son las ganancias y lo puedo relacionar con el lucro. ¿De acuerdo con la D? ¿Bien con la D? ¿Menos? Tranquilo. Si ven que sí, que no va a volver a decir que el examen está callado. Aquí no habla. Vamos con la segunda. Según el párrafo 3, que es este, la tecnocracia del deporte impuso en el fútbol. La podemos ver como una pregunta literal. En el texto está tal cual. Ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza. Entonces solo era buscar la respuesta y ahí nos daría la C. ¿Listo? Sí, acuérdense de los gaticos. Uno va resolviendo y es el gato con las gafas aquí todo parchado. Y luego salen los resultados y uno llora. Esa es la historia del examen de razón. Listo, bien con el del fútbol, vamos con el de la sociedad. Y les traigo un ejemplo de William Ospina, justamente porque ahorita hablamos un poquito del señor. Dice así, entonado así. Como el padre de Buda, dice así, como el padre de Buda, la sociedad contemporánea parece empeñada en impedir que sus hijos se enteren de que existen la enfermedad, la vejez y la muerte. Al menos en Occidente, cunde una suerte de religión de la salud, de la juventud, de la belleza y de la vida, que contrastan con el carácter cada vez más dañino, cada vez más mortífero de la ciencia y la tecnología. El instrumento principal de este culto es la publicidad, que cotidianamente nos vende una idea del mundo de la cual tienden a estar excluidos todos los elementos negativos, peligrosos e inquietantes de la realidad. Miren que este ejemplo no solo es del tema de la sociedad, sino del autor de William Ospina. Si a ustedes les sale en el próximo semestre un examen de William Ospina, ¿qué tipo de texto creen que les salga? ¿Qué va a ser ese? Argumentativo. No quiere decir que William Ospina escriba solo argumentativo, él es novelista también, pero pues la universidad nos va a preguntar específicamente por sus textos argumentativos. Ahora miramos la pregunta, dice así, del párrafo 1 se infiere que la sociedad actual, ustedes no sienten que la B, la C y la D se oponen a lo que el texto nos quiere decir. Pues porque me está diciendo que están impidiendo que se entere, o sea, están omitiendo la realidad. Entonces, no pueden reconocer los aspectos negativos de la vida, eso iría en contra del texto. No podrían aceptar la enfermedad, la vejez y la muerte porque antes la están escondiendo. Me está diciendo que impiden que se enteren de que existen. Y pues, si no hay enfermedad, ¿para qué van a promover el cuidado de la salud? Mientras que pretenden vivir en un mundo de fantasía, yo lo puedo relacionar justamente con ese engaño. Y también lo relaciono con este pedacito del texto donde nos dice que cumple una suerte de la religión de la salud, de la juventud, de la belleza y de la vida, que contrastan con el carácter dañino, o sea, nos están mintiendo. Y en ese engaño yo puedo ver la fantasía. Exacto. Está cantable, ahorita les explicamos que es algo cantable, porque por aquí en los ejemplos tengo un par de secos. Por ahora, con la sociedad, con el tema de sociedad. ¿Sí? Listo, vamos muchachos con el siguiente ejemplito, dice así con entonado acento. Esta es sobre metalingüística y el ejemplo es de Daniel Samper, el de este libro, el de Dejémoslo Llevar. Dice así, muy sentido fue el sepelio del verbo poner. De riguroso vestido negro asistieron a sus funerales, sus 44 significados, sus 26 modismos y sus decenas de compuestos. Componer, posponer, disponer, transponer, proponer, entre otros. Miren que este texto empieza de una forma muy particular. Este es el párrafo 1. Y no sé si noten que están haciendo una personificación. ¿Notan la personificación? Están dándole cualidades humanas a los verbos. Están diciendo que los verbos asistieron al velorio, al funeral del verbo poner. Y pues ni el verbo poner se podría morir en el sentido literal, ni los verbos asistir a su velorio. Entonces ahí hay una personificación, ¿cierto? Algo muy particular, pero es una estrategia que Daniel Samper podría utilizar
sin mayor problema. Bien, ahí está la lista de los verbos. Como podemos ver, trata el tema del lenguaje. ¿De qué nos va a hablar este texto? ¿Sobre qué creen que va a tratar de acuerdo a ese inicio? Y si la universidad les ha hecho daño al conocimiento del texto. Ese examen es ¿de qué va a tratar el texto según esto? De las palabras y de qué palabra en específico. Creo que nos va a hablar del verbo poner, ¿cierto? Listo. Ya teniendo en cuenta eso, que va a fallar el texto, que nos está hablando del verbo poner, resolvamos las preguntas. Dice así, de acuerdo con el párrafo 1, se infiere que, excepto, ¿qué implica el excepto, muchachos? ¿Qué es eso de excepto? La que no encaja. Hay 3 que sí, una que no, y la que vamos a marcar es la que no. ¿Listo? Ajá. Ustedes no notan que la B se opone a la C y a la D. Porque en la C me dice que las palabras pueden morir, pero las significaciones no. Mientras que la B me está diciendo que si mueren unas, mueren las otras. Entonces, cuando hay un excepto y hay 2 opciones que se contradicen entre sí, obligatoriamente la respuesta que yo debo marcar es una de esas 2. Porque les pongo un ejemplo. Digamos que yo dejo la A. Voy a poner la A. Voy a poner la A y entonces me dice que han unido los significados, los modismos y los compuestos de la palabra poner. Esa es la que no. Si yo marco la A, quiere decir que las otras sí. No sería contradictorio que la B y la C ambas sean ciertas al mismo tiempo. No tendríamos cómo, ¿cierto? Entonces, cuando hay 2 opciones que se oponen entre sí, el descarte obligatoriamente tiene que quedar entre esas 2. En este caso, podríamos pensar en el descarte entre la B y la C, y eso quiere decir que la A y la D son ciertas. Y como la D me dice que las significaciones de una palabra no son lo mismo que la palabra, entonces yo puedo decir que el verbo poner puede morir, pero no necesariamente sus significaciones o sus modismos o todo lo demás. Y en ese caso, el excepto tendría que ser la B, porque es la que se opone a las demás. ¿Sí vemos por qué la B? Bien con la B. ¿Sí? ¿Seguro? Si hay algo para preguntar, pregunte. Aquí estoy para. Listo. Siguiente pregunta. Dice, de acuerdo con lo planteado en el texto, un compuesto es... La C. ¿Qué elementos tenemos en el texto para responder a esta pregunta? ¿Qué me dice el texto sobre los compuestos? Ajá. Me dice decenas de compuestos, 2 puntos, y que me indica esos compuestos, esos 2 puntos, perdón. Que a continuación me va a dar ejemplos de cuáles son los compuestos del verbo poner, ¿cierto? Una de las funciones de los 2 puntos es indicar ejemplificación, ¿cierto? Yo podría decir, y en el zoológico había varios mamíferos, 2 puntos, león, tigre, vaca, cerdo, 2 puntos podría ser entenderse como un por ejemplo. Entonces, si yo entiendo esos 2 puntos como un por ejemplo, sé que lo que sigue son compuestos. Y como me dice sus compuestos, y ese sus sé que recae sobre el verbo poner, entonces yo sé que componer, posponer, disponer, transponer, proponer son compuestos del verbo poner. ¿Y qué entiendo yo al tener esa información? Que en todos está el verbo poner, pero está unido a una partícula diferente. Eso se llama afijo. Afijo es como las partes de las palabras que no tienen significado por sí solos, pero adquieren significado cuando los uno, como agro. Agro por sí solo no es una palabra, pero cuando yo lo junto a agricultor, ya agro significa campo, ¿cierto? Entonces ese dis, ese pos, ese con, ese tras, ese pro, más el verbo poner, me forman otra palabra. Si yo tengo en cuenta esa información, es como lo que tengo para definir qué son los compuestos, entonces empiezo a descartar. Y les voy a hacer más técnica porque esta pregunta es un poquito técnica, ¿cierto? Una expresión cuyo significado no es literal es la definición de un modismo. Los modismos son expresiones de significado no literal. Un ejemplo de un modismo con el verbo poner.
ponete las pilas. Cuando yo digo ponete las pilas, estoy dando a entender literalmente que me ponga las pilas. Cojo la pila AA y dónde me la... No quiero pensar por dónde puede entrar esa pila, sinceramente, no me voy a poner la pila de forma literal. Entonces, su significado no es literal, ahí hay un modismo, ¿listo? Entonces, esa, la A, no podría dar por los ejemplos, pero tampoco, porque es la definición de modismo si me están preguntando por el compuesto. Sentido de una palabra, ¿qué sería? Siento yo que eso va hacia los significados, no. Ya eso se relacionaría con los 44 significados, no con los compuestos, ¿cierto? Ajá, a lo que significa. O sea que en relación a lo que el texto me dice, iría más hacia el lado de los significados y no es por lo que me están preguntando. Y la secuencia de letras que se asocian a un significado es la definición de significante, que es decir, las palabras. Ajá. Y en ese caso, pues tampoco aplicaría. Con la información que tengo por estos dos puntos, la más adecuada sería la C, palabras que se construyen con varios elementos. Si la vimos, ya de paso aprendimos que es un modismo, que es un compuesto, que es un significado y que es un significante. Ahí la preguntita nos ayuda a ver algo de lo que... Muchachos, les tengo una propuesta porque sé que están tostaditos, porque pues nada, hoy nos alargamos un poquito más. La dejamos hasta aquí. ¿Les parece bien? Una última, si quieren una última, de una. Sin problema, hagamos una ultimita y la próxima clase, que es mañana, si quieren empezamos con las otras justamente para que terminemos. Miren, tengo 4 más. Tengo historia, educación, proceso lector y arte. Hagamos esta de historia y mañana empezamos con las 3 que nos quedan pendientes para que unamos la clase de mañana a lo que estábamos trabajando el día de hoy. Terminemos pues con esta. Dice así, un caso análogo al del estudiante que quiere ser ingeniero. No, espere, esa es la pregunta, primero el texto. Dice así, yo recuerdo tanto cuando estaba en el grado 10º y una docente nos hizo una pregunta que marcó la vida de la mitad del salón. ¿Usted qué quiere hacer cuando termine el bachillerato? Empieza a haber como cierta crisis en el escenario. Había la compañera que decía, yo quiero ser médica, yo quiero ser militar. Había sueños ejemplares, sueños bonitos, porque las personas estaban estudiando bachillerato. Pero un compañero que dijo que él quería ser ingeniero, pero retomó la idea, no estoy pudiendo leer bien porque tengo como un gallo atravencado y ahora sí, pero un compañero que dijo que él quería ser ingeniero, pero retomó la idea de que los padres iban a tener cómo pagarle el estudio, entonces dijo que yo no iba a volver a estudiar, porque ¿para qué terminar el bachillerato si no iba a poder hacer una carrera profesional? Esa reflexión hizo hincapié en varios de mis compañeros, y al otro día ya no vinieron chicos a clase, decidieron irse a trabajar, ir a ayudar a sus familias, antes que estar perdiendo el tiempo en los colegios, porque si ellos querían estudiar, los padres no iban a tener tiempo. Listo, esa es el examen no pasado, sino el antepasado, el examen de militares, y es de historia de Colombia, porque en realidad ambos textos son de la Comisión de la Verdad. Ustedes recogen el proceso del conflicto armado en Colombia. Cuando los exámenes son de historia, son sobre todo de historia de Colombia. Y hace mucho no salía esta temática, aunque ya había salido varias veces, pero pues volvió a salir. De hecho, en la cartilla del teórico práctico del próximo semestre, pues del semestre que empezamos ahorita la otra semana, tenemos un examen, el del tema de historia, es sobre el Frente Nacional y es un texto de William Ospina. Después nada, yo intento que todos estos temas, como les decía, se toquen en el curso. Ahora sí, la pregunta. Voy a leer la pregunta y le doy la palabra a Nico. O Nico, sí, voy a leer la pregunta porque quiero decir algo de la pregunta. Un caso análogo al estudiante que quería ser ingeniero, pero desertó del bachillerato, es el de un... Nico, cuéntame. Yo creo que aquí podría pues usar la trampa está entre la C y la D, porque bueno, el médico que pasa a la residencia le da miedo realizarla, él pasa a la residencia, pero no es algo análogo, no es similar, porque pues el estudiante por el contrario todavía no ha ni siquiera pasado una carrera, ni una universidad, nada, entonces pues por ahí no está lo análogo, ¿cierto? Algo análogo es algo similar o parecido a, ¿cierto? Entonces bueno, por eso yo descarto la
La B, jugador de fútbol que abandona el partido porque sabe que no ganará, pues eso ya es cuestión como de miedo y viene a ser similar a la A. Entonces, por ahí yo no la vería porque pues los estudiantes, el estudiante, el ingeniero, el que quiere ser ingeniero, no es que tenga miedo, sino que simplemente no tiene cómo financiarlo. Y aspirante que no concluye el examen de admisión porque considera que no lo va a ganar, también es por el miedo, ¿cierto? Lo único que se mete por lo económico viene a ser la D. Yo había puesto ahorita la C, pero me acordé que yo había fallado en eso y ya lo retraje, listo. Entonces sí, yo me quedo con la D. Super. María, cuéntanos. Yo o alguien más levantó la mano. No sé si sea yo. Eres tú. Ah, bueno, pues yo coloqué en realidad que la C, lo que el aspirante no concluye que el examen de admisión porque pues no considera que lo va a ganar, porque, o sea, como tal el estudiante del relato deseaba ser ingeniero, pero ni siquiera terminó el bachillerato porque pues ya había asumido que no podía pagar la universidad. Por tanto, desertó, pues antes de intentar. Las otras opciones pues representan casos en los que las personas ya están dentro como de un proceso, por ejemplo la residencia médica, el partido de fútbol, un doctorado, lo cual como para mí siento que no es análogo a lo que la joven ni siquiera termina el colegio por miedo al futuro. Listo. Vale, cuéntanos. Pues yo considero que es la D porque en un pedazo del texto se dice o sea, del estudiante que quería ser ingeniero, dice que, pero retomó la idea de que sus padres no iban a tener cómo pagarle el estudio, o sea que se va a algo económico. Y aquí el único que habla sobre algo económico es la D, porque dice que no lo puede financiar. Listo. Y Gise, Sari, lo más probable es que quede como una payasa, pero o sea, según yo, no podría ser por ningún motivo, por decirlo así, la B y la C. ¿Por qué? Porque ambas hablan sobre lo mismo, que ambos terminan, esas no terminan lo que van a hacer o lo que quieren hacer por el miedo. Entonces, por ejemplo, si pongo la B, entonces, ¿por qué no podría poner la C? O si pongo la C, ¿por qué no pongo la B? O sea, las dos van como a lo mismo. La A, pues es muy descartable por lo de que pasa a una residencia, o sea, él en ningún momento está pasando a ninguna carrera, o sea, no, simplemente está diciendo que es el sueño. Entonces, por eso quedaría la D. bien. Igual yo tenía un problema con todas, y es que en todas la acción ya se está realizando. O sea, el médico ya pasó a la residencia, el jugador está en el partido, el profesor ya está en el doctorado y no lo va a terminar, y el aspirante está haciendo el examen. Y yo tengo un problema, y es que el caso del estudiante que quería ser ingeniero, él todavía no está en la carrera, ¿cierto? Ni siquiera empezaba. Pero podríamos asumir que la acción se está realizando porque está en el colegio, y lo que suspende es el estudiar. Pero sí podríamos hacer como un campo semántico sobre el miedo, que poco volvemos al argumento inicial que nos dio Nicole. La B y la C tienen un punto en común, que es el miedo. Entonces no podrías poner una por encima de la otra porque en los tres casos nos están diciendo que él renuncia por miedo, pero hay una razón más allá del miedo y es lo económico, que el texto nos lo dice. Y la única que tendría ese aspecto económico sería la B. María, cuéntanos. No, profe, ya todo está claro. Nico, cuéntanos. Sara, lo que yo siento es que la universidad ahí nos juega una trampa porque, por ejemplo, con la C nos mete lo de que todavía no ha iniciado un proceso, pero pues si vemos todas las respuestas, todos inician un proceso independientemente que sea ya ingresar a una universidad o ingresar a una residencia o ganar un partido de fútbol, o sea, todos están iniciando algo, pero toca ver por qué no la terminan. Entonces ahí es donde yo di el argumento del miedo, que la A y la C la tienen, y la D es lo económico, entonces por ahí lo vería yo. Sí, porque cuando nos dice, porque si ellos querían estudiar, los padres no iban a tener cómo, ese cómo me remite al aspecto económico, ¿cierto? Y también lo vemos en el párrafo cuando me dice, los padres no iban a tener cómo pagarle el estudio. Entonces, como reiterativo el tema de lo económico, por eso la más cercana a lo que el texto me estaría planteando sería la D. Además, pues nada, todo lo que dice Nico por respecto a la B y las. Listo, muchachos, vea, 5:59. Nos quedamos hasta que se acabó la clase. Gracias por quedarse. Yo pensé que después de que rifara la beca y empezara las preguntas, iba a quedar con 20. Y esos iban a ser mis reales. Pero gracias por quedarse. Fueron más mis reales, eso me encanta. Muchachos, mañana seguimos. Mañana abordamos un poquito más
de qué hacer con el texto, y la idea mañana es trabajar las herramientas fundamentales, el kit de supervivencia escolar para el examen de competencia lectora. Entonces vamos a ver un par de estrategias básicas para abordar la prueba. Listo, vamos con el texto y vamos con estrategias básicas mañana, y ya con lo que hablamos un poquito hoy, lo que hablamos mañana, pues jueves y viernes, martes, miércoles y jueves, perdón, nos metemos de lleno y nos hacemos un examencito. Listo. ¿Cómo les fue con la clase, muchachos? ¿Cómo se sintieron? Yo sé que no fue tanta clase de aprender, de hacer la prueba, sino más bien de cómo es la prueba, pero esa era la idea, que conocieran un poquito el examen, que supieran más o menos en qué nos estamos metiendo, cuál es la vaca loca en la que nos estamos metiendo. Muchas gracias, muchachos, por el espacio. Nos vemos mañana, espero que sí, mañana 3:30, mañana sí en punto, porque no se va a atrasar la clase de Pipe. Pipe se lo suele alargar, pero yo otro lo relapagué, mañana empezamos a las 3:30. Esto, vayan a descansar. Giselle, cuéntanos. Sari, sí, solo para decir que es como un adelantico de las clases con Pipe y contigo, o sea, la única diferencia, o sea, Pipe es igualito tanto en las gratuitas como en las normales, siempre se alarga, se supone que la clase, no sé, se acaba a las 12 y él es a las 12:30, ay muchacho, ya se había acabado la clase, entonces, o sea, eso es normal. Y en cuestión de Saris, la única diferencia es que allá en el universitario sí tenemos la confianza y la funamos por las respuestas que nos da, pero el resto es igualito, lo van a amar. Y que en clase ya si viene Paula y les dice, hola muchachos. Esa también es una diferencia, porque hoy entra así como regañada y se fue derechito para la... Pero gracias muchachos por estar acá, por querer conocer nuestra propuesta. Así somos, sí, literalmente así somos, y aquí hay mucho amor, hay muchas ganas, hay mucha pasión por lo que hacemos, hay mucha empatía con sus sentimientos frente al proceso, y pues así nos reiremos, haremos chistes cuando toque que hacerlos, me funan, hacen encuestas en los grupos para funarme, funamos a Sara, así, claro, say yes, y todo vota. Es la dinámica de las clases, y justamente esa es la intención de esto, que conozcan las clases para que sepan si les gusta, si sienten que pueden aprender de nosotros, y pues si es posible que estén en el previo ya la próxima semana. Bueno, muchachos, vayan pues a descansar, nos vemos mañana. Espero que estén muy bien, cuídense mucho, gracias por el espacio.